Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco que hayan venido. Sé que es un horario difícil, último día de la semana. Le agradezco al doctor Edgardo Sánchez. Le había pedido que nos pase sus antecedentes, pero bueno, es una persona muy humilde. No me los quiso pasar, pero bueno, yo lo mismo conozco mucho de su historia, de su historial. Primero decirle que eres un gran referente del derecho procesal, no tan solo provincial, y esto es una gran satisfacción porque encontrándome con otros referentes del derecho procesal penal como Alberto Binder, Leticia Lorenzo, que forman parte de un instituto que se llama INESIC. Me han hablado muy bien del doctor Edgardo Sánchez, lo consideran como una persona de consulta permanente sobre estos cambios procesales penales que tuvo la provincia de Tucumán a partir del año 2019 en el Centro Judicial de Concepción y 2020 en el Centro Judicial de Capital y de Monteros. Sé que el doctor Sánchez ejerció la profesión en sus inicios como abogado litigante, integró una comisión de jóvenes abogados que fue como la fundadora de algunos aspectos en este Colegio del Sur. Acá puede dar fe Carlitos Correa, que también formó parte de las comisiones del Colegio de Abogados del Sur. Luego ingresó al Poder Judicial como secretario del antiguo juzgado de instrucción, que estaba a cargo del doctor García, que a quien recordamos con mucho afecto. Después el doctor, mediante un concurso, fue promovido como fiscal de instrucción de la cuarta nominación del Centro Judicial, cargo que tuvo hasta su nombramiento mediante también concurso de oposición antecedentes como juez del Tribunal de Impugnación, cargo que ejerce actualmente y que es el órgano que marca el norte de los criterios de interpretación en cuestiones algunas veces dudosas sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, para nosotros es un orgullo que el doctor Edgardo Sánchez haya aceptado esta invitación. Es una persona que siempre estuvo preocupada por la actualización y la capacitación de los abogados y las abogadas de este centro judicial, así que bueno, lo dejo con él. Decirles que esta es una primera clase, un curso taller. El próximo viernes también a las 16 va a haber un segundo módulo referido ya a lo que serían los argumentos por escrito del recurso de impugnación, y una tercera clase que va a ser el día 27 de octubre, donde el doctor nos va a exponer sobre las estrategias de litigación ya propiamente orales de lo que sería sostener un recurso o refutar el recurso de impugnación ante el tribunal que él integra. Así que bueno, lo dejo, él sabe del tema, lo dejo con quien sabe, y bienvenido, doctor Edgardo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Como siempre, para mí venir acá es muy grato porque para mí es como casa, y no es una frase hecha. Yo he transitado el colegio mucho, cuando era abogado litigante siempre me ha gustado participar de las actividades del colegio, y quizás las primeras actividades académicas las organizábamos cuando éramos jóvenes abogados. En aquel momento el colegio era muy nuevito, no tenía ni sede, tenía una sede alquilada, entonces siempre que organizábamos alguna actividad académica teníamos que pedir prestados el lugar. La primera vez que hicimos conferencias las hicimos en la biblioteca Nicolás Avellaneda, así que años 97, 96, hace muchos años ya. Así que venir acá y que sea la casa del colegio me gusta, es algo que siempre quiero hacer. Cuando había hablado con Diego Valls y con Martín para hacer esta actividad, en principio lo habíamos pensado para la semana, para el mes del abogado. Después pensamos la alternativa de hacer algo más extendido, porque en realidad son muchas las cuestiones que hay para tratar. Y en el interín, yo dicté este tema en una actividad que hicimos en la UNSCA y nos pidieron que si pudiéramos repetirlo acá en el colegio, porque esta es la audiencia, la etapa del control de acusación y admisión de pruebas. Es una audiencia que viene a ser un filtro a la etapa más importante del proceso penal, que es el juicio. Todo lo que pueda transitar
con resultado exitoso por esta audiencia marca el fin del proceso penal o bien el inicio de la etapa central del proceso penal. ¿Por qué digo el fin del proceso penal? Porque en esta etapa se pueden resolver sobreseimientos, se pueden resolver acuerdos reparatorios, acuerdos conciliatorios, aplicación del procedimiento de suspensión de juicio a prueba, se puede inclusive acordar la aplicación del procedimiento abreviado de manera plena o de manera parcial. Esta es, por excelencia, la audiencia multipropósito más importante que tiene el Código de Procedimiento. Hay otras audiencias multipropósito, pero esta es la principal audiencia multipropósito. Y para eso basta leer todas las cuestiones que se pueden plantear durante la audiencia en el artículo 261. Y se da la particularidad de que todo lo que se resuelve en esta audiencia es irrecurrible. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto entonces con un curso de recursos? Justamente, de técnica de recursos. Bueno, al final, en los últimos minutos les voy a explicar cuál es, al menos en el criterio del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial de Concepción, los casos en los que excepcionalmente se habilita la impugnación de lo que se resuelve en este tipo de audiencia. Pero este tipo de audiencia es, por su naturaleza, una audiencia en la que no se puede recurrir nada en vía de apelación, ¿sí? Lo irrecurrible quizás no sea la expresión más feliz del artículo 264, sino que no debería haber dicho que es inapelable en realidad, porque durante la audiencia, las cuestiones que se pueden ir resolviendo durante la audiencia sin sustanciación por parte del juez de la audiencia pueden ser pasibles de recurso de revocatoria. La revocatoria se puede plantear siempre durante la audiencia, siempre y cuando sea resuelto sin sustanciación. ¿Cuáles son las cuestiones que se resuelven sin sustanciación? Aquellas en las que no hay traslado a la contraparte. Hay una petición y hay una decisión. Ahí no hay sustanciación. La sustanciación siempre requiere la intervención de la contraparte, fijar una posición y ahí resuelve el juez. En esos casos, cuando ambas partes han sido escuchadas, no correspondería una revocatoria en principio, ¿sí? Pero para que lo tengan presente, sí se admite revocatoria como cuestión de recursiva dentro de la misma audiencia de control de acusación y admisión de prueba. Este power que van a ver tiene que ver con una parte de esa audiencia. Como les decía, esta es una audiencia multipropósito, tiene la finalidad de alguna manera permitir no solamente el control de la acusación, sino también facilitar y favorecer el saneamiento de todas aquellas cuestiones que llegan a esta etapa y que pueden presentar algún tipo de defecto, ¿sí? No absoluto, que pueda ser saneado o convalidado. También se pueden plantear acá estas salidas alternativas que yo les he mencionado. Hay que hacer una distinción entre lo que son las salidas alternativas y lo que son los procedimientos abreviados, ¿sí? O procesos especiales. No es salida alternativa un juicio abreviado. Juicio abreviado es un procedimiento simplificado. O sea, cuando hablamos de salidas alternativas nos referimos a la suspensión del juicio a prueba, eventualmente a los procesos composicionales, que son de dos tipos, los acuerdos conciliatorios y los acuerdos reparatorios, artículo 31 los conciliatorios, 33 el reparatorio, y están previstos en el 27 que es donde se desarrollan los criterios de disponibilidad de la acción penal, ¿sí? Entonces, como salidas alternativas en el proceso penal, ustedes tienen la posibilidad de un acuerdo composicional. Los procesos composicionales son antiguos, muy antiguos, olvidados durante mucho tiempo, desde la Edad Media en adelante, cuando se empieza a aplicar el sistema inquisitivo, pero los procesos composicionales eran originarios del derecho germánico, ¿sí? Entonces lo que hacemos en realidad es recuperar los procesos composicionales, porque también recuperamos la participación directa de la víctima en el proceso penal, fortaleciendo la intervención de la víctima y permitiéndole tomar decisiones que impactan en la solución del conflicto. Entonces, esto ya lo habrán escuchado varias veces. La gran modificación del proceso penal arranca con cambiar la concepción que se tiene acerca del delito, ¿sí? Porque el modo en que se concebía el delito en el proceso inquisitivo era que el delito era una infracción a la ley penal. La ley penal producto de la autoridad del Estado, el ejercicio del ius puniendi, por ende la infracción era una suerte de alzamiento contra la autoridad del Estado. Por tanto, como era una infracción, había que sancionarla.
La concepción del delito como infracción implicaba que la única solución posible ante la infracción era la sanción que ejemplifique y evite que se repitan los comportamientos de infracción. Esa concepción no permitía, por ejemplo, el criterio de oportunidad. El principio de oportunidad de criterios de disponibilidad de la acción penal no era compatible con un criterio que considera el delito como infracción, porque la única solución posible ante una infracción como comportamiento que incumplía la ley era sancionar, porque ahí estaba en juego la autoridad del Estado como garante del orden social. Entonces, al cambiar la concepción del delito como infracción al delito como conflicto, es necesario reconocer que en un conflicto hay intereses contrapuestos. Por ende, hay que identificar de quiénes son sus intereses contrapuestos. ¿Los intereses son del fiscal o es el interés público? Y ese interés público, ¿a quién le corresponde? Y respecto de quién, ¿es el fiscal, es el interés público, es la sociedad o es la víctima? Siempre confrontado contra el imputado. Entonces, acá la concepción del derecho penal y del delito como un conflicto permite recuperar la intervención de otros actores que habían sido olvidados en el proceso penal, entre ellos especialmente a la víctima. Y hay decisiones que toma el Estado haciendo una suerte de selección de los delitos con respecto a las posibilidades de intervención de la víctima. Hay delitos que son graves en cuanto al monto de la pena, en cuanto a la trascendencia que tienen por los bienes jurídicos protegidos, en los cuales la víctima tiene una participación de cierto nivel. Tiene derecho a participar, derecho a ser oído, derecho a saber el resultado del proceso, derecho a controlar la ejecución de la pena que eventualmente se aplique, pero no puede decidir acerca de cómo se ejerce la acción penal y hasta qué momento se la ejerce. En cambio, hay otros delitos cuya pena es más baja, que tiene una incidencia directamente sobre el interés particular o privado de la víctima, donde el Estado le permite a la víctima tomar decisiones que sí inciden directamente en la solución del conflicto. Acá el límite está marcado, por ejemplo, en el monto de la pena de los delitos. ¿En qué casos puede el fiscal disponer de la acción penal? En los delitos con pena de hasta 6 años. El artículo 27 pone como máximo penas con delitos de hasta 6 años. Escala penal máxima, 6 años. En algunos casos alguien podrá preguntarse, ¿pero será la escala penal en abstracto o será la pretensión punitiva de 6 años que tenga el fiscal en un caso concreto? Puede que el delito tenga pena de hasta 10 o 15 años en abstracto, pero que el fiscal no pretenda más de 6. Si no pretende más de 6, ¿puede aplicar un criterio de disponibilidad de la acción penal o no? Fue como comenzó la discusión con el tema de la suspensión de juicio previo, que en el texto de la ley no se permitía aplicar a delitos con pena de más de 3 años. Y luego la jurisprudencia y una posterior reforma terminó consolidando que es la pretensión punitiva. Según lo que el fiscal pretenda, lo que va a marcar hasta qué tipo de delitos se va a poder aplicar la suspensión del juicio previo. Lo concreto es que en la decisión de política criminal a nivel legislativo, el legislador toma una decisión y pone un límite. Delitos con pena prevista en el Código menor a 6 años permiten criterios de disponibilidad de la acción penal. Uno de esos es el expreso pedido de la víctima de que el fiscal no continúe con la causa. ¿Sí? Es decir, la víctima puede presentarse al fiscal y pedirle expresamente que ante ciertos delitos no avance en la causa. Una amenaza. Hay límites a eso. No es que en todos los casos la víctima pueda decidir qué se va a hacer con ese delito. Si el delito tuviera que ver, por ejemplo, con la administración pública o el acusado fuese un funcionario público y el delito se ha cometido en ocasión o en ejercicio de la función, no se pueden aplicar criterios de disponibilidad de la acción penal, es un límite que pone el propio legislador. Y estas son decisiones de política criminal a nivel legislativo. Porque también se va a escuchar muchas veces en el ámbito del proceso penal hablar de decisiones de política criminal del Ministerio Fiscal. En el caso del Ministerio Fiscal son decisiones de política de persecución criminal, ¿sí? Ya dentro del proceso. Los fiscales, siguiendo las instrucciones del ministro fiscal, pueden perseguir determinados delitos y otros no. Esto tiene que ver con los planes de política criminal orientados a atacar ciertos nichos delictivos. En algún momento, cuando yo era fiscal,
al comienzo de mi época fiscal, se acordará el doctor Fermosillo, porque en esa época que él fue fiscal también pasaba eso, se robaban muchos estéreos de los autos, era muy común robar estéreos, ¿sí? En algún momento hicimos un procedimiento muy grande desde mi fiscalía, fuimos a un lugar donde era muy conocido en Tucumán, muy cerca de Villa Urquiza, donde personas que robaban estéreos iban y los vendían ahí, porque ahí a los que no los podían vender como estaban, los desarmaban y los vendían por repuesto. Se había un gran comercio de esto, había un gran mercado negro de estéreos robados. Después que hicimos ese procedimiento, bajó abruptamente ese tipo de delito, pero no bajó la tasa de delitos, porque los que estudian política criminal enseñan claramente que a un delito se lo puede controlar, se lo puede disminuir, pero no se lo puede eliminar, porque el delito como fenómeno en realidad se traslada a otra actividad delictiva. Es decir, que cuando se planifica una política criminal hay que prever que ese delito puede llegar a ser disminuido o controlado, pero seguramente la actividad criminal va a buscar otro nicho donde seguir delinquiendo. Entonces hay que estar preparado para esa modificación en el comportamiento delictivo. Bueno, esa decisión de política criminal ya dentro del proceso es del Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal como titular de la acción es el que va a tomar decisiones acerca de en qué caso puede ejercer la acción penal y en qué caso no es necesario ejercerla, ya sea porque la víctima se lo pide o porque sea más adecuado un acuerdo composicional o porque se puede hacer una suspensión de juicio a prueba. ¿A qué viene la referencia de todo esto? Que la última oportunidad para hacer planteo acerca de estas cuestiones es en la letra del código la audiencia de control de acusación y admisión de prueba. Y son todas las cuestiones que se pueden plantear antes de entrar estrictamente al control de la acusación y a la admisión de la prueba. No vamos a tratar acá criterios de disponibilidad de la acción penal, no vamos a ver acuerdos composicionales, no vamos a ver suspensión de juicio de prueba ni juicio agregado. Vamos a entrar a ver directamente control de acusación y que se entienda cuál es el sentido que tiene esta audiencia. Porque esta no es una audiencia meramente formal que se la cumple para pasar de largo por esta etapa y entrar directamente al juicio sin llevar a cabo el verdadero control que se pretende, o que al menos la doctrina procesal viene enseñando que se debería hacer en esta audiencia, ¿sí? Hay países en los que esta audiencia ha sido eliminada, se la considera una formalidad innecesaria, porque en definitiva el fiscal que decide ir a juicio con un caso debe hacerse responsable de la acusación que intente llevar a juicio. Resulta que esto termina colapsando los sistemas, porque muchos fiscales, sin mayor preocupación acerca de la calidad del litigio o de la causa que llevan, van a juicio con cualquier cosa. La idea de esta audiencia es que no cualquier cosa llegue a juicio. Solo puede llegar a juicio aquellos casos donde hay una acusación seria por un delito que no admita otra compensación que no sea una sanción penal, ¿sí? Hay todo un sistema de compensaciones que tiene el Código Procesal Penal. Algunas son reparatorias y otras son no reparatorias. Entre las compensaciones reparatorias están, por ejemplo, los acuerdos composicionales, reparación, conciliación. La misma suspensión de juicio a prueba prevé una reparación en la medida de lo posible. Pero estas son compensaciones ante el delito de carácter reparatorio. Pero hay otras compensaciones previstas en el proceso penal que son no reparatorias, ¿sí? Estas son básicamente las sanciones penales previstas en el Código Penal. La sanción de prisión, de reclusión, de multa o de inhabilitación. Acá no hay compensación en el sentido tradicional de la palabra a la víctima. A la víctima no se le compensa en nada por haber sufrido un delito. Por eso es una compensación no reparatoria, en términos tradicionales. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué compensa entonces? Compensa en términos de no impunidad. Llevar el caso a juicio, juzgarlo y eventualmente dictar una condena que lo responsabilice por el hecho y le aplique una sanción. Eso es una compensación en términos de no impunidad del caso y garantiza para la víctima tutela judicial efectiva y acceso a justicia. No le repara directamente el daño sufrido, pero sí le compensa el daño sufrido en términos de tutela judicial y de acceso a justicia. Entonces, siempre hay que pensar que en el sistema penal hay compensaciones reparatorias y compensaciones no reparatorias.
En el juicio penal propiamente dicho, que es el núcleo central del proceso penal, las compensaciones son no reparatorias, es la sanción penal, es la pena de prisión, el código sigue mencionando la de reclusión, la inhabilitación y la multa. Por eso no se puede permitir llegar a juicio con cualquier caso, ¿sí? Si la Fiscalía tiene como herramienta de gestión del conflicto los criterios de disponibilidad de la acción, tiene la posibilidad de hacer acuerdos reparatorios o acuerdos conciliatorios, tiene la posibilidad de plantear la suspensión del proceso de prueba en el cual el acusado, sin asumir responsabilidad, repara el daño en la medida de lo posible y se compromete a cumplir con trabajos comunitarios que forman parte de esa reparación que lleva adelante. Si el fiscal tiene posibilidades de acceder a esas formas de solución del conflicto, debe priorizar esas formas no violentas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a juicio, si hay una sentencia de condena y se impone una pena, la imposición de la pena tiene que ver con el ejercicio efectivo del ius puniendi. El poder punitivo del Estado se hace efectivo en ese momento. Y el Estado tiene el monopolio de la violencia estatal. Implica que el Estado es el que va a inyectar violencia a la convivencia social. Ustedes dirán, ¿qué violencia? El encarcelamiento. Privar a una persona de su libertad en las condiciones del medio carcelario es violento. Es un acto de violencia institucional, ¿sí? Resultado de la sanción aplicada. Es decir, el Estado, cuando logra una sanción, el titular de la sanción de la pena, de la ejecución de la pena, no es ya el fiscal. Nosotros hablamos de que el titular de la acción penal es el fiscal, que es el que la ejerce, investiga, acusa, lleva a juicio y condena. Una vez que está condenado y hay una pena, ¿quién es el titular de la ejecución de la pena? El fiscal no tiene nada que ver el fiscal, es el Estado. El Estado, porque el Estado es el titular del poder punitivo, y donde se hace efectivo el poder punitivo es en la aplicación de la pena. Eso es violencia, ¿sí? Entonces, si el fiscal tiene la posibilidad de una solución no violenta, puesto en estos términos, debe priorizar las no violentas. ¿Por qué? Porque hay que evitar inyectar más violencia a la convivencia social a través de formas no violentas que tienden a la pacificación. ¿Qué dice el artículo 13 del Código Penal? Los jueces y los fiscales deben procurar la solución del conflicto, ¿sí? La pacificación social. Lo mismo lo deben hacer los defensores públicos, al menos, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque al defensor público no se le puede dar una instrucción con relación a lo que va a hacer en cada caso particular. Porque los defensores públicos, a su vez, en las leyes de ejercicio de la profesión también está previsto de otra forma, pero muy similar. Hay un interés prevalente para el defensor, que es el de su defendido. Se tiene que actuar en función del interés del defendido. Esto no ocurre con el fiscal, obviamente, que actúa en defensa del interés público y de los jueces. Para jueces y fiscales es un mandato en la solución del conflicto. Artículo 13, sistema de garantías del Código Procesal. A veces mal utilizado el artículo 13 para justificar decisiones que no debería justificar. Pero sí, en algunos casos, ya lo vamos a analizar ejemplos, como excepción, se puede ir por fuera de alguna regla del código siempre y cuando se trate de una solución al conflicto, pero como excepción, no como regla, porque para eso el código establece una serie de principios. En la medida que nosotros ajustemos el trámite a esos principios, el procedimiento o el cúmulo de procedimientos penales que hace a todos los procesos penales va a permitir una gestión eficaz y eficiente del proceso penal. Hemos cambiado el proceso penal porque el anterior no servía, era ineficiente y era ineficaz. No lográbamos los resultados que se querían, no solucionábamos a tiempo los conflictos y teníamos cada vez más conflictos y la gente más disconforme, menos contenta con el proceso penal y con los resultados y más alejada de la justicia, más alejada también de los abogados, básicamente. Bien, vuelvo sobre esto. La importancia de la audiencia de control de acusación y admisión de prueba es que es una audiencia de multipropósito en la que antes de analizar si el caso amerita llevarlo a juicio, es posible que el fiscal solucione el conflicto aplicando las múltiples posibilidades que el código le da. Acuerdos reparatorios, acuerdos conciliatorios, suspensiones de juicio a prueba, o también puede aplicar criterios de disponibilidad de la acción penal, ¿sí? Puede hacer selección de hechos innecesarios, por ejemplo. ¿Cuándo se aplica la selección de hechos innecesarios? ¿Alguien tuvo alguna vez ese criterio de oportunidad en alguna causa en la que haya trabajado? El fiscal tiene hechos para acusar por diferentes delitos: robo agravado, tentativa de robo, estafa, hurto, tentativa de hurto, amenaza. Selección de hechos innecesarios. ¿Cuáles son los delitos que tienen menos trascendencia y menos importancia en términos de pena?
la amenaza, la tentativa de hurto. ¿Cuáles son los delitos en los que yo tengo menores posibilidades de probar? La tentativa de robo no está clara, la estafa no está clara. Entonces yo selecciono de los 5 o 6 hechos que tengo contra la misma persona, aquellos en los cuales yo puedo obtener como fiscal un mejor resultado en términos de ejercicio de la acción penal. Prescindo de investigar el hurto, la tentativa de robo, la estafa, las amenazas, por estas razones que considero, y me quedo con el robo agravado, ¿sí? Y me quedo con algún otro delito que puede ser un robo. Me quedo con 2 delitos. Si yo sumo el monto de la pena, porque ustedes saben que cuando el concurso es real se suman los máximos, tengo un máximo posible de 15 si fuera un agravado del 5 a 15 y uno de 6 si fuera un robo simple, tendría 21. En esos 21 años de pena que yo tengo en esos 2 delitos, si sumo todos los otros de los que estoy prescindiendo, no llego ni a la mitad. ¿Qué sentido tiene que acuse por todo eso? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere a la selección de hechos innecesarios. La exigua participación de una persona en la comisión de un delito. ¿Sí? Si bien ustedes saben que hay autor, hay coautor, no vamos a hablar en la teoría del dominio del hecho, hay participación primaria, hay participación secundaria. El fiscal, siempre manteniendo la escala esta de los delitos de hasta 6 años, puede decidir qué tipo de participación penal no quiere investigar y acusar. Decide no investigar. Tiene un partícipe secundario de un hecho. Tiene 4 autores y tiene un partícipe primario y tiene un partícipe secundario. Bueno, la participación de este partícipe secundario es mínima en relación al hecho. Decido no acusarlo. Es más, me puede servir de testigo. ¿Lo puede hacer en base a este criterio de disponibilidad de la acción. ¿Sí? El principio de menor significación es lo que en todos los códigos, demás códigos se llama insignificancia. Ya lo conocen, no voy a hablar de eso. Después tienen la posibilidad del expreso pedido de la víctima, tienen la posibilidad de la enfermedad terminal en la última etapa. Bueno, esos son los casos en los que el fiscal puede directamente no avanzar con la causa. Estas decisiones que toma el fiscal tienen un punto límite, ¿sí? Hay un momento procesal para pedir la aplicación de estos criterios. O sea, un imputado puede pedir la aplicación de un criterio de disponibilidad de la acción penal, sí lo puede pedir, pero lo que resuelve el fiscal no tiene recurso, ¿sí? Porque la decisión del fiscal no es decisión jurisdiccional. Los recursos son contra las decisiones de los jueces, ¿sí? Hay formas de controlar decisiones de fiscales, sí, pero no son recurribles, porque no hay recurso contra la decisión del fiscal, solo contra la decisión de los jueces. El momento de quiebre es, para los criterios de disponibilidad de la acción penal, la finalización o conclusión de la etapa preparatoria. ¿Cuándo concluye la etapa preparatoria? El artículo 250 dice que concluye con 2 actos. Concluye al vencimiento del plazo, que son 6 meses, o las sucesivas prórrogas, y hasta 2 años si fuera complejo. Y los actos que marcan la conclusión son 2. El requerimiento acusatorio, lo dice el 250 inciso 1, o el requerimiento acusatorio del fiscal o de la querella, o el inciso segundo, que es el requerimiento de sobreseimiento. Con el acto conclusivo ya no hay posibilidad de aplicar criterios de disponibilidad de la acción penal. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo se aplican esos 6 meses de término, digamos, de la investigación penal preparatoria si en el medio hay una conciliación? ¿La conciliación interrumpe o no interrumpe esos 6 meses? ¿O continúa? Depende de qué se trata la conciliación y cuáles son las condiciones de la conciliación. Y si nunca, digamos, se la hizo la conciliación, pero después cuando se la ratifica, se la niega, por ejemplo, afirmó y no la ratificó. ¿Desde cuándo se toman esos 6 meses? ¿Es interruptiva esa conciliación? No se trata de interrupción en ese caso, en principio. No sé cómo habrá sido la situación en concreto, pero sería una muy mala gestión de la Fiscalía que hubiese hecho una conciliación y después pide una ratificación. No entiendo por qué la ratificación. ¿Ante quién? Digamos, interviene el juez. Sí. O sea, con la Fiscalía todo bien, todo de acuerdo, la víctima bien. Y cuando llega el momento que el juez le pregunta, ¿usted está de acuerdo? Luego que ya la había firmado. Perdón, no. ¿Es una conciliación? ¿Es una suspensión de juicio a prueba? ¿Qué era? Era una suspensión de juicio a prueba. Esto cambia mucho el tema. Claro. Cuando la suspensión se otorga, que ha suspendido los plazos del proceso. Se suspende justamente el proceso. En realidad en el código no se llama suspensión de juicio a prueba.
En el código se llama suspensión de proceso a prueba, ¿sí? Pero eso es cuando hay resolución del juez que autoriza la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, mientras no está suspendido el plazo. Por eso me llamaba la atención cuál era el contexto. Yo también considero igual que usted, no está suspendido el plazo. Si no hay resolución del juez que aplique el procedimiento, no está suspendido el plazo. Pero el juez eventualmente puede llegar a analizar cuando haya habido alguna articulación dilatoria de parte de la defensa, justamente para hacer vencer el plazo. Y actuando de mala fe, ese plazo no se va a contar. El tema que no hace generalmente la Fiscalía es pedir que las articulaciones dilatorias de las defensas durante la investigación se declaren como articulación dilatoria. Es decir, como planteo que solamente va a dilatar. Lo van dejando, a veces pasa, me ha tocado a mí en un caso intervenir donde me llegaba a tener 6 apelaciones de prisión preventiva. En ningún caso se había pedido que se declare articulación dilatoria en ninguna de las preventivas, todas rechazadas, las preventivas, y todas las impugnaciones rechazadas. Pero esto lógicamente venía marcando una demora en el avance de la causa, y llegó un momento que la Fiscalía ya no tenía más plazo para investigar, y vino con un planteo de vencimiento de etapa preparatoria. Bueno, era todo un tema. Doctor, en este caso, justamente la que no se presentaba a las audiencias de conciliación era la víctima. Bueno, es que si no se presenta una audiencia de conciliación es otro el procedimiento a seguir. Una cosa es la audiencia de conciliación. Para ratificar, pero no se presentaba. Audiencias de conciliación son una cosa. En esto yo voy a insistir. Con la terminología del código hay que ser muy estrictos. Una cosa es un procedimiento. El proceso es todo lo que se desarrolla dentro del ámbito penal, es el conjunto de todos los actos, trámites y diligencias que se desarrollan desde que inicia hasta que se dicta la sentencia. Ese es el proceso. Dentro del proceso hay procedimientos, ¿sí?, para determinadas cuestiones. Suspensión de juicio de prueba es un procedimiento, ¿sí? Proceso composicional se llama así, pero en realidad es un procedimiento, ¿sí? Y para eso la Fiscalía tiene las unidades de procesos composicionales, hay que ir a hacer los acuerdos ahí. Y el código le da al fiscal la posibilidad de, si se cumple el acuerdo, declarar extinguida la acción penal. Yo creo que hay un error de técnica legislativa, solo el juez puede declarar la extinción de la acción penal. Lo que el fiscal puede tener por extinguida es la pretensión del Ministerio Público acerca de una sanción. Pretensión punitiva extinguida, pero no acción penal, porque eso solo la puede extinguir el juez. Pero esa es mi opinión. Todavía no me tocó resolver nada de eso. Una cosa son los procedimientos dentro de para cada procedimiento hay reglas, ¿sí? Si usted me habla solamente de una conciliación, si la víctima no quiere, y bueno, en una conciliación se requieren dos partes, tiene que haber acuerdo de voluntades, si no la hay, no hay conciliación posible. Y ya se había vencido el plazo de la investigación. Pero me está diciendo que esto era, pero me estaba diciendo que era una suspensión de juicio a prueba. No, perdón, voy a empezar de nuevo. Yo le propongo algo. Avancemos lo que es esta audiencia para no salir del tema. En todo caso, después lo deja planteado como otro tema y lo vemos en otra actividad, porque si no, no vamos a distraer. Lo que quiero que quede claro, haciendo ya un cierre sobre esta primera idea, es la audiencia de control de acusación marca un punto de quiebre en el proceso penal, ¿sí? El proceso penal llega a la etapa intermedia, porque la audiencia de control de acusación se da en la etapa intermedia inmediatamente de concluida la etapa preparatoria. Finaliza la etapa preparatoria y no se pueden plantear criterios de disponibilidad de la acción penal. Pero sí se puede plantear una reparación concreta si no hubiera fracasado una conciliación, dice el código. Algunos se preguntan si es la misma reparación que está prevista en el 27 y el 33, o es otra. Porque en el 27 y el 33 hay límites, y en esta otra no hay límites. En mi opinión, la reparación es una sola, ¿sí? No son diferentes, solo que acá hay una habilitación especial solo para la reparación, y en función de solucionar el conflicto, ¿sí? Es decir, todos los demás criterios disponibles de la acción ya no entran a esta etapa intermedia. ¿Qué sí entra a la etapa intermedia? Suspensión de juicio prueba, última oportunidad, es esta audiencia. Juicio abreviado, pleno, es decir, yo acuerdo sobre la responsabilidad penal, la calificación y la pena, o juicio abreviado parcial, procedimiento abreviado parcial, que yo acuerdo solamente sobre la declaración de responsabilidad y la calificación jurídica del delito, dejo la determinación del monto de la pena o del tipo de pena o de la modalidad de ejecución de la pena para la audiencia de cesura de juicio, y esa audiencia se hace y se discute con prueba y todo lo demás, ¿sí? Fuera de estas posibilidades no se puede plantear nada. ¿Por qué no se puede plantear nada? Porque entra a operar el artículo 136 del Código.
con el 112, que habla de la perentoriedad de los plazos. ¿Sí? Los plazos son perentorios e improrrogables. Las partes no pueden acordar prorrogar ningún plazo. Si los pueden acortar, no los pueden extender. ¿Sí? No es disponible para las partes extender ningún plazo. ¿Qué dice el 136? Que las partes no pueden actuar cuando, entre otras cosas, hubiera operado la preclusión procesal. ¿Cuándo opera la preclusión? Cuando se cierra la etapa en la que está prevista la realización del acto. ¿Cuál es la última etapa para los criterios de disponibilidad? Etapa preparatoria. El acto conclusivo, requerimiento del fiscal, hasta ahí ya no hay más criterio de disponibilidad. Y los acuerdos de reparación, suspensión de juicio a prueba y abreviado, solo hasta esta audiencia. ¿Qué quiere decir? Pese a que es una práctica que se está instalando ahora. Después de esta audiencia, cuando ya se pasa la etapa de juicio, no me pueden venir a hacer suspensión de juicio a prueba ni juicio abreviado. En la letra del código, no en las prácticas. En las prácticas, bajo el pretexto o el argumento de que no hay que solucionar el conflicto, no se nos está colapsando, tenemos mucho juicio, no damos abasto con la agenda, le habilitemos juicio abreviado. Pero no es la oportunidad. Bueno, pero la víctima si quiere, le hagamos un abreviado, le hagamos una suspensión de juicio a prueba. Bueno, esto que parece piola ahora, va a ser un gran problema el año que viene, cuando a pesar de esa mala práctica de no respetar el principio de preclusión, sigamos teniendo gran cantidad de juicios, porque el problema no está ahí. El problema está en que no se aplican bien los criterios de disponibilidad de la acción, no se aplican bien las soluciones alternativas en los primeros momentos de la investigación y se espera llegar a juicio para que antes del juicio recién se haga. Si el acuerdo es posible, se tiene que hacer al comienzo, no al final sobre el momento del juicio, ¿sí? Ahí está el error. Entonces, como están llegando muchos casos a juicio, Fiscalía está eligiendo a veces ir a juicio con robo simple, con estafa, con tentativa de robo, con tentativa de hurto. ¿Por qué van a juicio con esos casos? Si esos casos los pueden gestionar con otra salida. Entonces, si me dicen, che, estoy colapsada, la agenda no da más, ya pasó la etapa intermedia, lo mismo, déjame que haga un abreviado y te lo empiezo a aceptar, te lo acepto, la gente va a decir, no hay problema, los jueces siempre aceptan, pasemos la etapa esta y después le metemos a última hora el juicio abreviado. Esa práctica fue la que hizo fracasar el código anterior. Para los que no han litigado en el código anterior, sepan que eso fue una de las causas del fracaso del código anterior. ¿Sí? Se esperaba hasta último momento. La Fiscalía se pasaba 4 o 5 años gestionando un expediente usando recursos, poniendo el pretexto de que no tengo muchas causas, se llenaba de causas, pero no la solucionaba al comienzo. La idea del nuevo código es que se solucionen las causas al comienzo, las que se pueden solucionar de primera, de entrada, se tienen que resolver de entrada. ¿Sí? No es que se trata de hacer el acuerdo para favorecerlo al imputado. Se trata de hacer los acuerdos para solucionar los conflictos de manera más eficiente, más eficaz, más rápida y descomprimirlo al sistema penal para que solo lleguen a juicio los casos graves, ahí donde no hay posibilidad de hacer acuerdo. ¿Sí? Por ende, yo no debería ir a juicio por un robo simple. Robo simple, un celular, me roban un celular. El primer caso de reparación que recuerdo, mi fiscalía, cuando yo todavía era fiscal, era le devolví un celular. La chica decía, yo no le robó el celular, pero ¿sabe qué? No quiero tener problema con esta chica que era mi amiga, ahí está, le devuelvo un celular, igual, nuevo. Y se acabó la causa. Se acabó el problema. Y así hay un millón de ejemplos en todas las provincias donde se implementó estos sistemas. Pero al poco tiempo nos olvidamos de que ese era el sentido de las salidas alternativas, de los acuerdos, y empezamos a dejar todo que toda la bola de nieve empieza a crecer y llegamos hasta el último momento y recién ahí queremos hacer los acuerdos. No se puede, no se debería. Lo vamos a perjudicar al sistema si no nos comprometemos con que los acuerdos deben ser en la primera etapa, lo más tempranamente posible. Para eso existe la unidad fiscal de decisión temprana, para tomar esas decisiones. No es porque el nombre suena lindo, sino porque está marcando, como dice el código, una imposición a la gestión del conflicto. Hay decisiones que se tienen que tomar en los primeros momentos de inicio de la causa, porque la Fiscalía tiene pocos recursos humanos y técnicos, y no puede aplicar esos pocos recursos a todas las causas que se producen. ¿Sí? Por eso es que también se permite la activa participación de la víctima en el tema de los acuerdos. ¿Por qué? Porque es la forma de que se descomprima el conflicto. Si la víctima no puede participar, es un mero espectador, no tiene idea de qué pasa, obviamente que nunca va a poder participar activamente en la solución del conflicto que a ella le interesa. En cambio, los delitos graves ya trascienden el mero interés de la víctima.
¿sí? Un homicidio, un abuso sexual, un robo agravado, un robo en banda. Esos son casos que van más allá del interés de la víctima. Está afectada, claramente, pero también está afectada fuertemente la convivencia social. Por eso es que el legislador dice, en esos casos no vamos a permitir acuerdos, porque esto va más allá del interés de la propia víctima. Esta audiencia de control de acusación tiene esa finalidad. Hasta acá los acuerdos. Después de esta audiencia, si pasó este filtro, no se puede hacer. Por ende, cuando el juez tiene el buen tino de permitirle a las partes hacer acuerdos, dicen vamos a hacer un cuarto intermedio, tiene 3 días, haga el acuerdo, no pueden desaprovechar esa oportunidad, ¿sí? Hay una buena gestión del juez entendiendo que esta es la última oportunidad. Ustedes dirán, bueno, pero en ningún caso se va a poder hacer acuerdo. Eventualmente el código permite, siempre y cuando haya fundamento que se le demuestre al juez, hacer una excepción a la regla. La regla es esta, no se puede hacer acuerdo. Pero alguien podría valorar que en un caso particular el acuerdo fuera la única solución beneficiosa para todas las partes. Imagínense una víctima hipervulnerable que tuviera que ir a juicio y la víctima no estuviera en condiciones y esto fuera altamente revictimizante. ¿Se la podría obligar a ir a juicio? Quizás esa sería una forma de argumentar cómo excepcionalmente se podría admitir un acuerdo de juicio abreviado por fuera de la oportunidad. Porque en definitiva el acusado va a seguir estando condenado, que es la finalidad del juicio, y la víctima no va a quedar expuesta a ir a un debate donde va a ser revictimizada. Pero esto debería ser muy excepcional. Y para que se dé, el fiscal debería argumentar fuertemente por qué en ese caso la solución del conflicto debe romper la regla de la preclusión a favor de la víctima. Pero esto tiene que ser excepcional, no puede ser la regla. El problema es que se está convirtiendo en la regla, en una práctica. Es más fácil esperar hasta último momento, evitemos el juicio, hagamos el acuerdo. Total, el fiscal ya lo apuró mucho al defensor, el defensor ya está acorralado, no quiere ir al juicio, bueno, hagamos el acuerdo con la pena que se pueda. O el defensor espera hasta último momento porque el fiscal, que no tiene mucha prueba, quiere ir a juicio. Total, cuando ya pasa esta etapa, el fiscal sabe que si va a juicio un papelón, le saca un acuerdo por 2 pesos y ya está. Bueno, estas especulaciones no le sirven a nadie. Puede servir en un caso concreto para solucionar un caso, pero al sistema no le sirve. Y hay un punto donde hay que preservarlo al sistema. Pues si el sistema se cae, se pudre, ya no tenemos otro sistema. Hemos tenido 200 años de sistema inquisitivo. Cambiarlo nos tomó un montón de tiempo. Imagínense si tuvimos que cambiar este que recién estamos arrancando. Bueno, supongamos que no hay posibilidad de hacer ningún acuerdo. No hay cuestiones relativas a saneamiento ni convalidación, o las nulidades que hubieran ya se hubieran resuelto. Entonces el juez, tiene que entrar al corazón de la audiencia de control de acusación y admisión de prueba. Primer gran tema del juez es resolver si el caso tiene suficiencia acusatoria. Es decir, si el caso tiene la seriedad en base a la prueba que la parte va a ofrecer para pasar a juicio, ¿sí? Si la acusación es seria en términos de que es un hecho delictivo y de que sobre ese hecho delictivo hay elementos de convicción que señalan a la persona que viene acusada como su presunto autor y que esos elementos de prueba tienen entidad suficiente para demostrar la responsabilidad. Entonces, esta discusión sí amerita ir a juicio. O sea, el análisis del juez es sobre la seriedad de la acusación, sobre el mérito que tiene la acusación, ¿sí? Que hay fiscales que pueden ir a una acusación, no nos ha pasado acá, yo no puedo dar un ejemplo del Centro Judicial Concepción, porque no podría decir que es poco seria una acusación de hurto cuando el fiscal tiene mucha prueba del hurto. Quizás no sea seria la decisión de ir a juicio cuando puede hacer una salida alternativa desde otro lugar, pero no sobre si puede ir a juicio o no. Pero sí se han dado muchos casos donde se iba a juicio y no había un caso penal, ¿sí? Había una mala imputación, había una mala descripción de los hechos. Se había descrito como delito un hecho al que le faltaban elementos del tipo penal. Ustedes saben que el tipo penal tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. Y entre los múltiples elementos objetivos, eso tiene que estar descritos en la acusación y luego hay que probar eso en base a la prueba. Ya desde el análisis de los hechos que vienen imputados, un juez puede analizar si esto tiene realmente la posibilidad de seriamente obtener una condena en juicio, ¿sí? Porque si voy a dar un ejemplo burdo, en el robo la acción penal es el apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena, para lo cual debe mediar fuerza física o violencia, ¿sí? Fuerza en las cosas, violencia en las personas.
Y ahí está claramente descrito todos los elementos del tipo penal, además de que es un tipo doloso, requiere que se acrediten cada una de estos elementos, ¿sí? Si en la descripción del hecho delictivo me falta algo de esto, o resulta que la cosa que la persona quería tener para sí no era ajena, era propia, ¿sí? Supongamos, partamos de ahí: apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena. Si era solamente de la persona que viene acusada de esa cosa y puede demostrarlo, ¿tiene seriedad la acusación? Y se ha pasado, porque no es la figura en realidad del robo, ¿sí? Puede que sea otra figura. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un inmueble, lo alquilo, voy, lo recupero, pero eso es mío? Bueno, pero ahí no es la figura del robo. Tendrá que ver si la usurpación da o no da. Pero esto sí lo puede controlar el juez, que la acusación sea seria. No puede pasar a juicio cualquier acusación. Ese es el control de suficiencia acusatoria. Si la suficiencia acusatoria está acreditada, criterio del juez, esto es argumentativo. El fiscal elabora por escrito el requerimiento acusatorio. El procedimiento así: el fiscal hace su requerimiento de apertura a juicio, donde describe cuál es el hecho, ofrece la prueba, dice cuál es la calificación y además dice cuál es su pretensión punitiva, ¿sí? Es decir, qué pena pretende. Este requerimiento fiscal de apertura a juicio se notifica a la víctima o querella para que adhiera o haga su propio requerimiento. Luego se corre traslado a la defensa y recién ahí en ese momento la defensa va a tener tiempo para ofrecer la prueba, ¿sí? Es el momento del discovery, como nos enseñan en litigación, el momento del descubrimiento. Es donde recién la defensa va a descubrir cuál es su estrategia, va a descubrir ante los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ofrezca prueba tiene que decir qué quiere probar con cada prueba, y ahí va a quedar en evidencia cuál es la teoría del caso de la defensa, si una defensa negativa, si una defensa positiva. Esto va a quedar expuesto en ese momento, pero esa discusión sobre la prueba se va a dar en esta audiencia, ¿sí? Lo que yo acabo de describir es nada más que el trámite previo. En la audiencia se va a discutir sobre la admisión de prueba, y se va a discutir sobre la admisión de prueba en caso de que el juez admita que este caso puede pasar a juicio. Si el juez ya ha verificado que no hay acuerdos posibles y que el caso puede pasar a juicio, va a pasar a la etapa de la recepción del ofrecimiento probatorio, no la recepción y producción de la prueba, porque acá no se produce la prueba, salvo un anticipo jurisdiccional de prueba. Un anticipo jurisdiccional de prueba se puede decidir en esta audiencia y se puede producir en esta audiencia, ¿sí? No lo ha hecho nadie que yo sepa hasta ahora, pero es la posibilidad. Bien, en esta audiencia se pueden producir pruebas. Ustedes dirán, ahí el código dice que sí se puede producir. ¿Sabe para qué se puede producir la prueba en esa audiencia? Para las cuestiones que se pueden resolver en esa audiencia, por ejemplo un sobreseimiento, ¿sí? Si tiene una prueba que permita resolver un sobreseimiento, esa prueba sí se puede producir acá. Pero la prueba del juicio no se produce acá, solo se ofrece. La prueba para el juicio se ofrece y se produce en el juicio. Sí. La prueba que se produce acá es solamente la que se va a utilizar para resolver algunas cuestiones de esta audiencia. Y en esta audiencia se puede resolver el sobreseimiento. O sea que alguna prueba vinculada al tema del sobreseimiento se podría ofrecer y producir acá en esta audiencia. ¿Sí? Con esto dice la regla del código. ¿Ahí está? Sí. Tiene diferentes niveles. Hay nivel básico, nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Las técnicas de litigación. Y esto es como practicar cualquier deporte. Lo que uno tiene que dominar con gran expertise son las técnicas básicas, ¿sí? No podemos correr si no sabemos caminar. Entonces acá en la litigación también tenemos que manejar las técnicas básicas de litigación. Esas son las que tenemos que manejar eficientemente. Y ahora vamos a ver cómo se da esto de manejar las técnicas básicas de litigación en el marco de esta audiencia. Primero hay que saber qué es lo que se discute en esta audiencia. Si no sabemos qué es lo que vamos a ir a discutir en esta audiencia, difícilmente nos podemos preparar para esta audiencia. ¿Sí? Nosotros tenemos una teoría del caso. En esa teoría del caso hemos decidido acusar del hecho de determinada manera. Y hemos decidido que a ese hecho lo vamos a probar de determinada manera. ¿Sí? Para acreditar que es tal o cual delito. Cuando pensamos en el ofrecimiento probatorio,
acá se cometen muchos errores, actualmente se cometen muchos errores. Queremos meter en el ofrecimiento probatorio todo lo que hay en el legajo. Creemos que todo lo que hay en el legajo es prueba. Y no es así. Yo tengo las declaraciones durante la investigación. La fiscalía hace acta o hace un video. La pregunta en general, no les pregunto a los que están trabajando en el sistema, sino a los que han venido a escuchar y a aprender un poco más del procedimiento, pero que todavía no han tenido posibilidad de trabajar con esta audiencia. Lo que hay en el legajo, tengo el acta de declaración de los testigos. ¿Cuál es la prueba? Testigo. El testigo. Cuando yo vaya a ofrecer la prueba, el requerimiento de apertura a juicio, la prueba que voy a ofrecer es el testigo, el señor Juan Pérez, DNI tal, domicilio en tal lugar. ¿Por qué el domicilio? Porque ahí voy a pedir que se lo cite. ¿Por qué el DNI? Porque de esa manera voy a evitar que se citen por error a personas homónimas que se llamen igual. Todo tiene una razón de ser. Ahora, ¿basta con que yo ofrezca el testimonio de Juan Pérez? No. Porque yo voy a discutir si esa prueba se admite o no se admite. ¿Y cuál es el estándar de discusión? Si la prueba es pertinente. ¿Y cómo determino la pertinencia? Porque eso es lo que yo voy a discutir. Pero para discutir si es pertinente o no, tengo que decir en el escrito, con este testigo, yo voy a probar tal hecho. La pertinencia va a estar dada porque ese hecho que yo quiera probar tenga que ver con la acusación. Si yo quiero probar algo que no está vinculado a la acusación, ¿dónde está la pertinencia? ¿Qué es la pertinencia? Es la adecuación que tiene el elemento de prueba que yo pretendo utilizar con el hecho que quiero probar. Es decir, que haya una correspondencia, que esto sea útil para demostrar esto. Si no, no tiene sentido. Ahora, en términos de hechos, la pertinencia está dada porque el hecho que yo quiera probar sea un hecho de la acusación o un hecho de mi teoría del caso. Si no tiene que ver con eso, ¿para qué lo quiero probar? Primera cuestión. Segunda cuestión. Ese hecho que quiero probar está controvertido por la otra parte, o la otra parte considera que es así, está de acuerdo con el hecho. Si el hecho no está controvertido, no lo tengo que probar. Los hechos en los que las partes están de acuerdo no se tienen que probar, porque no son hechos controvertidos. Lo que se tiene que probar son los hechos controvertidos. Cuando no hay hechos controvertidos, ¿qué hago con esos hechos que sí son importantes para la resolución de la causa? Acuerdo probatorio. Estamos de acuerdo que el hecho ocurrió el 5 de mayo, a tal hora, en tal lugar. Estamos de acuerdo que Juan Pérez murió a tal hora. Estamos de acuerdo que la causa de muerte es tal. No vamos a discutir eso. Quizás, ¿qué queremos discutir? Si hubo o no hubo legítima defensa. Por tanto, el testigo me tendrá que aportar como dato probatorio información relativa al momento del enfrentamiento entre el victimario y la víctima y si hubo en esa circunstancia legítima defensa o no. O sea, yo no tengo que ofrecer prueba para todo. Tengo que ofrecer prueba sobre los hechos controvertidos. Primera cuestión. ¿Sí? Sobre los hechos no controvertidos puedo hacer acuerdos probatorios y está bien que los haga con la fiscalía si soy defensor y está bien que los haga con la defensa si soy Ministerio Público. ¿Sí? Porque no tiene sentido llevar a discutir a juicio algo que no va a ser objeto de discusión o ofrecer un testigo para que vaya y diga, mire, esto pasó así. Muy bien, señor defensor, ¿tiene preguntas para hacer el testigo de la fiscalía? No. ¿Cómo que no? No tengo preguntas si estoy de acuerdo con lo que dice eso ha pasado. ¿Qué sentido tiene que ese testigo esté declarando ahí? Entonces un juicio se podría desarrollar perfectamente quizás con 2 o 3 testigos y no con 5 testigos que vengan a hablar de lo mismo. ¿De quién es el error? De quien ofrece la prueba. Y luego del juez si acepta prueba sobreabundante, porque uno de los criterios para la admisión de la prueba es descartar prueba sobreabundante. Como las partes le tienen que decir al juez qué es lo que quiere probar con cada elemento de prueba, si el juez advierte que ya tiene 3 testigos que van a hablar de lo mismo, le tiene que decir, señor fiscal, está introduciendo más prueba de la que necesita para el mismo punto. ¿Cuál es el sentido de que usted me ofrezca para el mismo punto más de un testigo? Si tengo un testigo de oídas, testigo indirecto, y un testigo directo sobre un hecho, ¿qué testigo debería preferir? El testigo directo, no el testigo de oídas. ¿En qué casos puede ser muy importante un testigo de oídas? Cuando la víctima estuvo solo al momento del ataque, por ejemplo, casos de abuso sexual.
El único testigo directo es la víctima. Testigos indirectos. Si es una niña o adolescente, la madre o la maestra o el médico al que le cuenta espontáneamente por primera vez lo que le ha pasado. Es un testimonio indirecto, ¿sí? Testigo de oída, tiene otro valor. Ahí el problema no es si es legal o legítimo que se lo ofrezca como prueba, es un problema de valoración probatoria. ¿Cómo lo va a valorar el juez junto con el cúmulo de todas las pruebas? Pero hay que entender que los casos son diferentes y por ende el tipo de prueba que yo puedo utilizar es diferente. Tengo que aprender a distinguir cuáles son los hechos controvertidos de los hechos no controvertidos, porque a partir de ello yo determino qué hechos requieren prueba y qué hechos no requieren prueba. Y en mi teoría del caso debería distinguir cuáles son hechos controvertidos y hechos de común acuerdo o hechos no controvertidos, ¿sí? Esa es una distinción. Otra podría distinguir cuáles son los hechos relevantes de los hechos irrelevantes. Son hechos que tienen que ver con lo que estoy acusando, pero que son absolutamente relevantes porque son el núcleo de la acusación, y hay otros hechos que sí tienen que ver con el caso pero son periféricos y que si yo los elimino no necesariamente me va a producir una modificación sustancial, ¿sí? Si yo tuviera que describir, por ejemplo, un lugar y coloco detalles que no le quitan en nada a la conducta cometida, no tienen incidencia sobre la conducta, hago una descripción exagerada del lugar del hecho, introduzco cuestiones o datos fácticos del lugar, pero que no tienen que ver, ese es el lugar, sí, hay que probar que fue ahí, sí, pero toda la información sobreabundante no la necesito. Entonces, digo, ¿qué es lo relevante? Y sobre eso pruebo. ¿Qué es lo controvertido? Y sobre eso pruebo. Luego, cuando yo sé qué es lo controvertido y qué es lo relevante, para mi teoría del caso es importante distinguir los hechos principales de los hechos secundarios. ¿Por qué? Porque en función de eso luego voy a decidir qué prueba, el orden en que yo voy a hacer la prueba, cuál va a ser mi estrategia de presentación de la prueba ante los jueces del juicio. ¿Por qué? Porque al juez de juicio o al tribunal tengo que persuadir. Yo le voy a contar una historia sobre cómo han ocurrido los hechos y le tengo que mostrar que mi historia, o lo tengo que persuadir, mejor dicho, que mi historia es la verdad. Lo voy a hacer a través de la prueba. Y la manera en que yo le presente la prueba va a reforzar la credibilidad y por ende la persuasión que yo tenga para que el juez acepte que los hechos son de la manera en que yo lo digo, ¿sí? Entonces yo podré decidir si al comienzo del juicio quiero que mi primer testigo sea la víctima, porque el caso es de abuso sexual, es una víctima adolescente que va a contar qué ha pasado, ¿sí? No va a estar la víctima en el lugar del juicio contando lo que le ha pasado, pero me refiero a mostrar la declaración en cámara GESE, ¿sí? Porque yo, que soy fiscal y estuve mientras dio la declaración, sé qué es lo que contó. Por ende, entiendo que esto para abrir el juicio es muy fuerte como prueba para mí. Y luego, en función de esa declaración, voy sumando las otras pruebas que van corroborando la principal prueba que tengo, que es el testimonio de la víctima. Pero si yo empiezo al revés, empiezo a presentar las pruebas de corroboración, las pruebas que van alrededor del testimonio, y presento al último el testimonio, voy a generar otro impacto en el que tiene que resolver. Diferente es que yo le diga, mire, la víctima dijo esto, y vemos el video de la declaración en cámara GESE, y luego le digo al juez, esto que dijo la víctima es verdad por el testimonio de esta persona. Lo siento a la persona, la interrogo, es la primera persona que escuchó el relato de la víctima, coincide plenamente y voy fortaleciendo el relato de mi primer testigo. Esta es la estrategia que yo decido en la presentación de la prueba, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensan en la audiencia de control de acusación y de admisión de prueba, no es una mera formalidad, voy a ofrecer la prueba, no, se están jugando la estrategia del juicio. Ustedes han decidido ahí cómo le van a demostrar al tribunal, cómo lo van a persuadir de que su versión de los hechos es la verdad. Esta es la verdad procesal. Ya no hablamos más de la verdad real, de la verdad. Esta es la verdad procesal, la que se construye en el proceso, la que sirve para demostrarle al juez cómo han sido los hechos y en base a la cual el juez va a decidir. Entonces, cuando piensen en esta audiencia, piensen que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, el día 28 de octubre, con los alumnos de la facultad, tenemos una audiencia de control de acusación virtual contra una universidad de México. Vamos a litigar, la UNSTA es Fiscalía y la Universidad Autónoma de Nayarit de México es la defensa. Vamos a litigar un caso muy parecido a lo que ocurrió acá en Concepción.
que fue el incendio que se dio en la brigada femenina, donde murieron las internas que estaban alojadas ahí. Bueno, el caso que vamos a investigar se llama fuego interno, así tiene el nombre, tiene un título del caso. Y es muy parecido a este caso, además está situado en Tucumán el hecho, es muy interesante. Y nosotros lo estamos haciendo con esta universidad, intercambio de información, porque tenemos que preparar la audiencia de control de acusación. Y los estudiantes, los alumnos que han trabajado en elaborar la teoría del caso, trabajó 2 semanas elaborando la teoría del caso, decidiendo la teoría jurídica, había que decidir si iban a acusar por un homicidio culposo, invocando la figura de la posición de garante, o si iban a ir por un incendio en la figura del estrago culposo. El estrago culposo fue la figura que se usó, por ejemplo, en la condena de, habíamos visto, Lautaro, la de Tejeda y otros. es en la unidad penitenciaria. Sí. Y después teníamos el caso de Cromañón, lo habíamos visto. Habíamos estado analizando ahí, en uno se habló de homicidio culposo, en otro de estrago culposo, el estrago prevé la figura del incendio adentro. Entonces, muy interesante. Entonces, fíjense que para poder decidir cómo se iban a relatar los hechos, había que saber qué había pasado, pero luego ver cuál de esos hechos eran los hechos relevantes, los hechos controvertidos, que se vinculen al tipo penal. En la teoría del caso ustedes tienen una teoría fáctica, una teoría jurídica y una teoría probatoria. Los hechos que se relaten como teoría fáctica tienen que darle contenido a los elementos del tipo penal. Cada hecho que nosotros relatemos como proposición fáctica tiene que satisfacer un elemento del tipo penal. En el estrago culposo, el incendio culposo, en el homicidio culposo, según cuál sea la figura que utilicemos, tenemos que cumplir con esos elementos del tipo penal para que luego juez diga sí, está probado que ocurrió este delito. Entonces, en los hechos describimos proposiciones fácticas que cumplen con los requisitos del tipo penal. Y luego corroboramos cada uno de los hechos con la prueba, es decir, la prueba va vinculada a una proposición fáctica y una proposición fáctica va vinculada a un elemento del tipo penal. Ese es el círculo que hay que cumplir. Cuando vamos a esta audiencia de control de acusación, el juez hace una mirada sobre la teoría fáctica y jurídica. Dice, sí, acá hay un hecho que coincide con lo que establece el Código Penal y tiene prueba. Bueno, vaya a juicio. Entonces, dice, a ver, veamos ahora la prueba. ¿Qué prueba tiene? ¿Qué hechos quiere probar? Tenemos los hechos que no están discutidos, perfecto. ¿Hay acuerdos probatorios entre las partes? Sí. Por acuerdo de parte tenemos probado esto. Y acá hay una cosa que hay que aclarar. Los acuerdos probatorios no se hacen sobre la prueba. No es que yo haga un acuerdo probatorio sobre el informe de reincidencia. No. El acuerdo probatorio es sobre hechos. Yo voy a acordar con la otra parte tener por acreditado que el señor Juan Pérez no tiene ningún antecedente. O tiene el antecedente de haber sido condenado por robo 3 años en la causa tal. Sobre los hechos hago el acuerdo, no sobre la prueba. Yo no hago un acuerdo sobre el informe del laboratorio toxicológico. No, yo hago un acuerdo de tener por demostrado que al momento del hecho, el acusado que conducía el automóvil tenía un dosaje alcohólico de 1.5 en sangre, miligramos litros por sangre, ¿sí? Por litro de sangre. Yo acuerdo sobre los hechos. El acuerdo probatorio siempre sobre hechos. Yo, una vez que despejo el acuerdo probatorio, recién voy por la admisión de la prueba. ¿Cuántos testigos? Sí, doctor. En el caso, se sigue viendo, hace un poquito en el ejemplo, algunos controles de acusación, antes de apertura, a donde el acuerdo probatorio refiere al acta de dosaje de alcohol. Exacto, correcto. Está humano, eso es correcto. ¿Qué solución va a haber en el juicio en el momento en que alguna de las partes va a venir a controvertir, por ejemplo, la cantidad de dosaje de alcohol? Eso sería de mala fe de la parte que participa en el mismo acuerdo, porque si hay acuerdo y el principio de la buena fe, debería quedar en claro que aunque no lo expresaron mal, debería quedar en claro que el acuerdo es sobre el dato fáctico. Al momento del hecho tenía tanta graduación alcohólica en sangre. Eso es lo que debería entrar, pero si se cometió el error y hay buena fe, deberían reconocer que es sobre el dato probatorio el acuerdo, no sobre el instrumento que lo documenta, ¿sí? Yo esto lo digo porque hay que acostumbrarse a esto que le decía al comienzo, a hablar con propiedad, a referirnos exactamente a lo que es el proceso. Si hablábamos hace rato de una suspensión, digamos suspensión del proceso o juicio pleba, o acuerdo composicional reparatorio, o acuerdo porque si no nos confundimos.
que yo empiezo a hablar de un tema con algunos requisitos y la otra parte me entiende que está hablando de otro tema con otros requisitos. ¿Se entiende? Quizás es purismo básicamente, pero ese purismo es precisión técnica y somos abogados. Imagínense que no es lo mismo para un médico que le hablen de la vesícula que le hablen del hígado, está claro, no es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos, si queremos ser efectivos en nuestro trabajo, tenemos que manejarlo con esa corrección técnica. Yo diría en ese caso que según quien sea el afectado por el planteo de la contraparte, le invocaría el principio de buena fe, le diría, mire, por buena fe hemos acordado un acuerdo probatorio y es sabido que los acuerdos probatorios son sobre los datos fácticos. El dato probatorio es el hecho contenido en el documento. Hay un error en la mención, pero la intención es que lo que está mencionado ahí sea tomado como dato probatorio acordado por el partes. Y la otra parte tendrá que demostrar que no tiene mala fe, cosa que es medio extraño, medio raro. Pero abriré otras discusiones. Es como cuando ustedes saben que el juez de juicio, el tribunal de juicio no queda vinculado por la decisión del juez de la audiencia de control. Vamos a la audiencia de juicio y hay una prueba que ofreció el defensor, por ejemplo, y no le aceptaron y la vuelve a ofrecer en el juicio. Ahí solo lo puede aceptar el tribunal si hay acuerdo de parte. ¿Qué pasa si el fiscal dice no estoy de acuerdo que se agregue nueva prueba que no se admitida en el control de acusación? Solo puede quedar para ser ofrecida, se hace reserva y se la puede ofrecer en impugnación. Pero ¿qué nos dice el artículo 93.6 que el Ministerio Público tiene deber de actuación de objetividad, que tiene deber de prueba, que en caso de que haya prueba a favor del imputado no puede ocultarla? ¿Por qué se va a negar a una prueba que pueda ser a favor del imputado? Eso podría plantear el defensor. Mire, también me ha dicho que no, pero él tiene deber de prueba, tiene deber de objetividad y tiene deber de no ocultar prueba que favorezca al imputado. Si esto a la larga implica la condena del imputado por mala fe, el Ministerio pido costas al Ministerio Público. O sea, estas discusiones se pueden dar, pero no se dan. Pero sí se podrían dar. El tema es que para poder plantearlo hay que tener presente, fíjense que yo me salgo de ahí, me planteo el artículo de las funciones del Ministerio Público. Y me he ido al artículo de las costas que está en otra punta del código. ¿Sí? Las cuestiones hay que plantearlo. Es cierto, como dice, errores se pueden cometer mientras haya buena fe, si hay un acuerdo se podría solucionar, reconociendo que lo que se quiere probar es el dato fáctico, no el instrumento. Igualmente, con respecto a la falta de contradicción actúa muy baja la calidad del litigio. Y la contradicción es fundamental. Las partes tienen que discutir, tienen que debatir sobre todo. Bueno, justamente en casos como este que estaba planteando, no existe una contradicción, o sea, y termina todo. Pero si hay un cambio de defensor y viene un nuevo defensor, puede decir, mire, ese acuerdo probatorio perjudica a mi cliente, porque en ese instrumento hay mencionados muchos datos probatorios con los que yo no estoy de acuerdo. Y desconozco cuál de todos los datos probatorios es sobre lo que yo estoy acordado. Ese acuerdo probatorio no puede entrar a juicio, me opongo, porque la imprecisión me permite a mí aceptar razonablemente la responsabilidad por un hecho que está ahí contenido. ¿Lo podría decir? Ya será un problema del juez. Ya será un problema del juez, ver cómo gestiona ahí, a través del principio de contradicción, el debate entre las partes para depurar lo que pueda depurar y que quede claro aquello sobre lo que estaba acordado. Si hubiera buena fe del fiscal, diría, no, en realidad el único dato probatorio que nosotros hemos acordado es tal. Señor defensor, ¿está de acuerdo con ese dato? Si es ese el dato, si estamos de acuerdo, sigamos, quedó aclarado el punto. ¿Se entiende? Pero tiene que generarse debate el juez de la audiencia de control. ¿Por qué? Porque el acuerdo probatorio no va a juicio. ¿Qué va a juicio? El auto de apertura. ¿Y qué contiene el auto de apertura? La transcripción de los acuerdos probatorios. Es decir, yo lo depuro en la audiencia como juez y una vez que queda claro cuál es el hecho, ese va al auto de apertura. ¿Se entiende? No es que voy a mandar el acuerdo escrito, por el auto de apertura va a entrar el hecho ya aprobado. Entonces el juez que tiene que gestionar eso en la audiencia. Yo les hacía la pregunta un tanto tramposa, pero hay muchas personas que litigan acá en el proceso penal y saben que la prueba es el testigo y no el acta de declaración. Entonces, en los requerimientos de acusación suele suceder, en los requerimientos de apertura a juicio, ¿doctor, querés decir algo? Sí, pero después que termine.
Se suelen ofrecer como prueba el testimonio y el acta de declaración testimonial. Entonces, muchos jueces admiten como prueba el acta de declaración testimonial. El acta de declaración testimonial no es prueba. La prueba es el testigo. Porque yo estoy ofreciendo el testimonio de Juan Pérez que va a declarar en juicio. Ahora, los que han estudiado técnicas de litigación y han estudiado examen directo y contraexamen, saben que las declaraciones previas que no son prueba, que se recaban durante la investigación en la etapa preparatoria, se pueden utilizar, pero en una técnica de litigación que se llama refrescamiento de memoria. El testigo está declarando ante una pregunta una información que es diferente a lo que declaró cuando estaban investigando, y él ya declaró la fiscalía. El fiscal sabe que en la investigación se le preguntó: ¿usted vio? Sí, yo he visto, así, así. Va a juicio y el testigo: yo no he visto nada. ¿Cómo que no ha visto nada? No he visto nada, no sé, no conozco el hecho. Entonces, para eso, como el fiscal tiene la declaración previa que ha tomado, lo tiene en su legajo, pide autorización al tribunal para exhibir un acta de declaración previa recibida durante la investigación. El tribunal lo autoriza. Lo primero que va a hacer el fiscal es decirle: ¿puede decir si este instrumento tiene una firma? Sí. ¿Puede reconocer de quién es la firma? Sí, es mía. Bien. ¿Es suyo la firma? ¿Usted participó de este acto? Sí, sí, recuerdo. Bien. ¿Puede leer el párrafo tal? Y lo hace leer lo que está consignado en el acto. Una vez que leyó, le vuelve a preguntar: ¿usted vio el hecho? Y el testigo confronta con su propia declaración. Por eso se llama refrescamiento de memoria. Pero la prueba no es el acta, ni es el refrescamiento de memoria, es lo que declara después el testigo. Eso sirvió simplemente para ponerlo en situación y hacerle advertir que él sí declaró que sabía. Si no, es posible que ahí el fiscal le pida falso testimonio. ¿Sí? Y es también lo que le va a permitir al abogado de la contraparte hacer el contraexamen, el examen en el cual va a controlar esa información, haciendo las preguntas subjetivas, cerradas, todo. ¿Sí? Bien, se entiende entonces, cuando yo ofrezco prueba, no voy a ofrecer esa declaración. ¿Hay malas prácticas hoy por hoy? Sí, se ofrecen las actas, muchas actas, se ofrecen todas las actas legales, de todo. Y no. Documental de apoyo. No, eso no existe en el código documental de apoyo. Si yo quiero saber qué prueba documental puedo ofrecer, el código dice. Si yo quiero saber cuáles son las excepciones de la oralidad que introduce por lectura, dice el código. Supongamos, teníamos un testigo ofrecido a juicio, admitido, y se murió antes del juicio. Pero tengo declaraciones previas. Pero tengo declaraciones previas. Y yo tengo que ver si la parte acepta o no acepta la lectura, para que le convenga o no. Lo que dice acá el doctor Moreno tiene razón. ¿Por qué es imprescindible que el testigo vaya a juicio? Porque hay que confrontarlo al testigo. El derecho de defensa en juicio se basa en el principio de contradictoriedad. La contradicción solo se hace efectiva en la medida que el imputado a través de su defensor confronte al testigo con los hechos y lo controle. Si no puede controlar la prueba, esa prueba no puede ser usada en contra del imputado. La prueba que no se puede confrontar por el imputado no puede ser usada en juicio. ¿Sí? Pero hay excepciones a la oralidad. Para algunas excepciones se requiere que haya acuerdo de parte. ¿Sí? Ahora, es de suponer que en ese caso no debería haber ni siquiera un testigo, porque debería haber un acuerdo probatorio. Vuelvo a decirle, hay muchos ejemplos que son de laboratorio y en la práctica no se dan en realidad. Pero ¿qué pasa si se murió el testigo? ¿Puedo yo, fiscal, intentar que se lea lo que declaró en el juicio? Lo puedo intentar. ¿Cómo voy a hacer? Voy a conseguir que el juez me lo acepte o no, y el juez eventualmente puede llegar a aceptar según la argumentación que ejerce el fiscal, pero el problema no va a ser si la acepta o no, el problema va a ser cómo la valora después de la prueba. ¿Qué valor le da? Porque no pudo ser confrontada por el defendido, por el imputado, su defensor. ¿Sí? Hay un precedente muy importante sobre el derecho del imputado a conocer la prueba, que es el precedente Benítez de la Corte de la Nación, al que le sirva. Este es muy conocido, lo buscan por Benítez, Corte Suprema de la Nación, y ahí les habla de el control de la prueba en el juicio. ¿Cómo se admite la prueba? Se admite prueba que sea directa o indirectamente vinculada al objeto de la investigación y que resulte útil para descubrir la verdad.
Nosotros, a diferencia del sistema anglosajón, no tenemos reglas de evidencia. En los sistemas americano, canadiense e inglés tienen códigos de evidencia. Cuando una prueba se admite y cuando no, están establecidas en un código que es muy pormenorizado, que establece exclusiones del tema probatorio, exclusiones de... Todas las reglas están en el sitio. Nosotros no tenemos. Una gran discusión de la doctrina es si necesitaríamos tener códigos o reglas de evidencia. El más difundido, que lo pueden descargar de internet si quieren, es el de Puerto Rico. Saben que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, por tanto tiene el mismo sistema judicial y tienen reglas de evidencia en español. A los fines ilustrativos está bueno que lo descarguen y lo quieran leer, pero nuestro código tiene una serie de reglas que son suficientes para decidir si una prueba se puede admitir o no. Esta es la primera regla de admisión de prueba. Primero, la prueba se tiene que referir directa o indirectamente al objeto del juicio, ¿sí? Y tiene que ser útil para descubrir la verdad. Estas son las definiciones de la doctrina en torno a la pertinencia. Pero la pertinencia es aquella que de alguna manera hace referencia al hecho que constituye el objeto del proceso o al incidente y puede aludirlo como corroborante de su existencia, inexistencia o modalidad, ¿sí? También puede estar dirigido a verificar la idoneidad misma de otro elemento probatorio relacionado directamente al hecho. Prueba sobre prueba, ¿sí? Yo tengo un perito que sabe sobre determinadas cuestiones, pero no puedo demostrar su conocimiento. Y puedo traer una prueba que me avale que este perito sabe de ese tema. Prueba sobre prueba, ¿sí? La prueba directa importante es el perito, la otra prueba lo que hace es avalarlo al perito, lo corrobora. Puede ser directa, es decir, de la misma prueba se obtiene la referencia al delito mismo, o puede ser indirecta. Se conoce algún otro hecho del que se infiere o se conozca indirectamente el delito. La utilidad relacionada directamente a la relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse. ¿Puede el juez evaluar por anticipado la utilidad del elemento probatorio? ¿Les parece? La pertinencia, sí. La utilidad es un poquito más restringido el ámbito de conocimiento del juez de la audiencia de control, porque él no va a decidir el caso. Se va a depender de cómo esa utilidad sea argumentada por el fiscal o por el defensor ante el juez del control. Y en caso de duda, respecto a la utilidad, el juez del control no se puede negar a que la prueba pase, ¿sí? Porque la utilidad en definitiva va a depender de lo que resulte en el juicio. La pertinencia sí es más estricta. Con esta es una clásica distinción. ¿Qué es elemento de prueba? ¿Qué es medio de prueba? ¿Qué es órgano de prueba? ¿Y cuál es el principio de libertad probatoria? Elemento de prueba es el dato o circunstancia debidamente comprobado mediante la producción de un medio de prueba, ¿sí? En la prueba documental, el elemento de prueba no es el papel, no es el documento, sino el contenido del documento. Lo que dice el documento, ese es el elemento de prueba. El medio de prueba es el método por el cual el juez obtiene el conocimiento del objeto de la prueba. El testimonio, la pericial, la documental, eso es el medio de prueba, ¿sí? Y el órgano de prueba es la persona que colabora con el juez introduciendo en el proceso los elementos de prueba. El perito, el testigo experto. ¿Saben la diferencia entre perito, testigo y testigo experto? El testigo tiene conocimiento del hecho de forma directa o indirecta por haber presenciado o haber percibido de alguna manera el hecho, ¿sí? El perito es el que por su conocimiento, ciencia o experticia puede brindar información relativa a cómo se produjo ese hecho, pero no lo ha presenciado, no ha estado participando. En cambio, el testigo experto es una combinación de ambas. Tiene conocimiento directo del hecho, pero además tiene conocimientos técnicos o científicos sobre ese hecho, ¿sí? Va a aportar la mirada en los dos sentidos, por haber estado en el lugar, visto los hechos, más la mirada técnica. Ese es el testigo experto. Libertad probatoria. Este principio es una rémora del sistema viejo. La libertad probatoria dice que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio de prueba. Y esto da lugar a que cualquiera crea que en base a la libertad probatoria puede llevar todos los medios de prueba que quiera. Porque el principio es la libertad probatoria, entonces yo pruebo lo que yo quiero por el medio que yo quiero. En realidad tiene que ser entendido de otra forma. Libertad probatoria quiere decir que yo
puede utilizar cualquier medio de prueba disponible para probar cualquier hecho que desee probar, siempre que el hecho sea relevante, siempre que la prueba sea pertinente y útil, ¿sí? Pero no es que pueda probar cualquier cosa, sino aquello que tiene que ver con el objeto del juicio. Y la libertad probatoria es un principio viejo porque viene de los códigos inquisitivos, ¿sí? En los sistemas adversariales no hay necesariamente un principio de libertad probatoria como se la entendía en el viejo sistema. Cada prueba tiene que ser seleccionada, depurada y admitida, y para eso es esta audiencia. Así que ojo con el principio de libertad probatoria. No es que puedo ofrecer cualquier prueba que a mí se me dé la gana para probar cualquier hecho que a mí se me dé la gana. Yo tengo que demostrar que la prueba que elijo es pertinente y es útil, y que el hecho que quiero probar tiene que ver con el objeto del proceso. Eso no es ineludible. Bien, acuerdos probatorios, ya lo venimos diciendo. ¿Cuáles son los hechos que están exentos de prueba? Los hechos notorios y los hechos evidentes. No son los mismos. Principio de originalidad de la prueba. Bien. Cuando hablamos de la originalidad, se refiere a que la prueba sea directa o indirecta, que el dato probatorio surja directa o originalmente del medio probatorio que yo voy a utilizar. Yo puedo utilizar una prueba indirecta, por ejemplo, para demostrar que el ladrón disparó un arma de fuego. ¿Cómo lo demuestro? Por el testimonio. Prueba indirecta. ¿Cuál sería la prueba directa? Original. El arma de fuego, la vaina, el proyectil recuperado en el lugar del hecho. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Exclusiones probatorias. La regla de exclusión probatoria está establecida en el código. Esto surge de la jurisprudencia americana, también se la conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado. Tiene un amplio desarrollo también en la doctrina alemana. Toda prueba que se obtiene de manera ilegítima o ilegal, no es lo mismo la legalidad que la legitimidad. La legalidad tiene que ver con que se cumpla el texto de la ley tal cual como está establecido en la ley, y la legitimidad tiene que ver con el cumplimiento de buena fe que se hace acerca del espíritu que tiene la norma, ¿sí? Esta distinción la hace la doctrina constitucional. El doctor Alberto Espota sostiene esta distinción entre legalidad y legitimidad. Una prueba que sea ilegal e ilegítima no puede ser utilizada en contra de la persona imputada. Ustedes saben que existe una suerte, o una serie, mejor dicho, de prohibiciones en torno al tratamiento de los imputados. Bien, hay una... Gracias, me indica en la otra, tengo que usar mi micrófono. Hay una... A ver, hago una recapitulación. Respecto del imputado, debido a las garantías que tiene el imputado, hay cierto tipo de comportamientos que no se puede llevar a cabo, ¿sí? No se puede exigir del imputado cierta actividad procesal que implique que el imputado actúe de manera tal que se autoincrimine. La Constitución Nacional, en el artículo 18, prohíbe la autoincriminación. Cualquier actividad que se exija o que se requiera del imputado que sea autoincriminante es ilegal e ilegítima, ¿sí? Hay muchos casos, por supuesto, donde una persona es sometida a torturas o a tratos crueles o a vejámenes para obtener una confesión. Luego esa confesión se la utiliza como dato probatorio para ir y pedir una medida de allanamiento. Luego en el allanamiento se hace el registro del domicilio y se encuentra el cuerpo del delito. El allanamiento se hizo con orden del juez competente y el registro se hizo con orden del juez competente. Por ende, el cuerpo del delito secuestrado en el lugar del hecho es legítimo, ¿sí? Y es legal. Ahora, el dato con el cual yo obtuve la orden de allanamiento es ilegítimo e ilegal, porque lo obtuve por una tortura, por un vejamen, por una premia ilegal al imputado. Entonces, ¿dónde está la exclusión probatoria? El dato probatorio que voy a excluir es el que obtengo del imputado a través de la tortura, a través del vejamen, a través de la premia ilegal, ¿sí? ¿Y
qué tiene que ver la teoría del fruto del árbol envenenado? Es el modo en que se proyecta con efecto extensivo ese carácter de ilegal o ilegítimo que tiene el dato probatorio obtenido en primer lugar. Si yo para hacer un allanamiento obtuve un dato de manera ilegal e ilegítima, ese allanamiento que obtuve también es ilegal e ilegítimo. Y el registro del domicilio también es ilegal e ilegítimo. Y el secuestro del bien también es ilegal e ilegítimo. Porque todo eso se deriva del primer acto ilegal e ilegítimo, ¿sí? El secuestro de la cosa objeto del delito es el fruto y el árbol envenenado es el acto de tortura por el cual se obtuvo el dato probatorio, ¿sí? Entonces, en principio, cualquier dato de prueba que se obtenga de manera ilegal o ilegítima puede ser excluido, ¿sí? Porque esto afecta a garantías constitucionales y el derecho de defensa del imputado. Un allanamiento sin orden en una medida es ilegal, una medida que es ilegítima, ¿sí? La extracción compulsiva de sangre podría ser también una medida de esas características. Para ello habría que pedirle al juez que lo autorice en determinadas circunstancias. Hay muchos ejemplos que se pueden dar. La forma en que se obtuvo un dato, por ejemplo, había secreto profesional y no se respetó el secreto profesional y se obtuvo una información y en base a esa información luego se obtuvo otra prueba, ¿sí? Y no estaba la persona que tenía el secreto profesional autorizada a revelar el secreto. ¿Qué hacemos con ese dato? Por ejemplo, un médico que atiende en la guardia del hospital a una persona que lleva en su estómago droga, las mulas, se tragan las cápsulas y ¿tiene el deber de informar o está amparado por el secreto profesional? Esas son cuestiones que se analizan desde la óptica de las exclusiones probatorias, ¿sí? Hay violación acá al secreto profesional, el médico ha revelado una información que no podía revelar y con esto ha terminado incriminando al paciente. ¿Se puede excluir? ¿No se puede excluir? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y estas son discusiones que se dan en esta audiencia. ¿Sí? El fiscal ofrece tal elemento de prueba y la defensa dice su señoría sobre este elemento de prueba, antes de plantear pertinencia y utilidad vamos a pedir la exclusión, porque este dato probatorio se obtuvo a partir de un procedimiento que está realizado por esto y la discusión va sobre la exclusión probatoria. ¿Cómo responde el fiscal ante la exclusión probatoria planteada por la defensa? Puede responder directamente que es falsa la información o es inexacta, o puede plantear es exacta la información que tiene el defensor, pero acá opera una excepción a la regla de exclusión probatoria. Hay muchas excepciones, bueno, no son tantas. La good faith exception, la excepción de buena fe. La excepción de buena fe es cuando el policía actúa convencido de que tenía facultades para llevar adelante el acto a través del cual obtuvo el dato probatorio. ¿Sí? Jurisprudencia militar. Fuente independiente de información. El fiscal puede demostrar que ese mismo dato probatorio ya lo había obtenido a través de otro elemento de prueba. Fuente de investigación independiente. Bueno, el caso que más se cuenta es un caso muy conocido. Había una persona que estaba sospechada de haber matado a alguien. Estaba en una sala de interrogatorio, estaba siendo golpeado eventualmente de tantos golpes que dio, dijo, lo enterré en el bosque tal, a tantos metros del lago, en tal dirección, dio todos los datos donde estaba el cuerpo enterrado. Fueron a ese lugar y encontraron el cuerpo. Plantearon la exclusión probatoria porque se había obtenido el dato con tortura. Y el fiscal pudo demostrar que en el momento que esta persona estaba declarando, toda la policía del condado había trazado una cuadrícula en el terreno y con perros y con buscadores especializados estaban haciendo un recorrido que iba en esa dirección. O sea, en algún momento iban a llegar al mismo lugar y iban a obtener el mismo dato. Por tanto, excluir el dato probatorio no tiene sentido porque él por otra prueba iba a llegar a la misma información. O sea, ahí se aplicó la excepción y no se excluyó la prueba. O sea, si ustedes tienen una exclusión probatoria que plantear, piensen que el fiscal después plantea una excepción a la regla de exclusión probatoria. Entonces, como litigantes, no solamente tienen que preparar los argumentos para la exclusión probatoria, sino para repeler cualquier excepción a la exclusión probatoria, como defensores. Y el fiscal, ¿qué tiene que hacer cada vez que hay un elemento de prueba? Está preparado para un planteo de exclusión probatoria, ya sea negando los datos de la exclusión o con una excepción a la regla de exclusión probatoria.
Estas son las cuestiones que se discuten con relación a la prueba. Si la prueba es legal, si es pertinente, si es suficiente, si tiene suficiencia, es decir, si realmente va a poder probar eso que yo quiero probar, y si es superabundante, si ya hay muchas pruebas sobre lo mismo y si es necesario o no. Con relación a la prueba testimonial hay que diferenciar los testimonios directos de los indirectos o testigos de oídas y de las meras opiniones. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con cómo le voy a preguntar al testigo. Muchas veces el testigo opina y sobre esto están los peritos para opinar y opina desde la ciencia y la técnica. El perito o el testigo no puede opinar porque el testigo no es testigo de opinión, ¿sí? No está convocado para opinar, está convocado para relatar los hechos de los que tiene conocimiento, ¿sí? Entonces hay que tener en claro un testimonio directo, un testimonio indirecto de oídas de una simple opinión. Respecto a la prueba pericial, hay que tener presente para la discusión de su admisibilidad la necesidad, la experticia, es decir, el conocimiento técnico y científico del perito que yo quiero llevar, y la fiabilidad, si la técnica utilizada para obtener ese conocimiento es aceptable. Por ejemplo, si hacemos un ADN, ¿cuánto es el porcentaje de eficacia, de efectividad del ADN? 99%, es fiable. El 25%, mire, no es fiable. ¿Sí? Entonces, en una pericia yo puedo discutir la necesidad, la experticia y la fiabilidad. Con prueba material, ¿cuál es la prueba material? La que yo llevo a juicio para exhibirla al tribunal. Por ejemplo, el celular, el cuchillo, el arma, ¿sí? ¿Qué puedo discutir sobre la prueba material? La autenticidad. ¿Y qué discuto ahí? La cadena de custodia. Este es el arma secuestrada en la escena del delito. La cadena de custodia está violentada, no me garantizo, señoría, que esa sea el arma. Acá no está firmado quién es la persona que lo recibió. La cadena está quebrada, pero la exclusión de la prueba. Entonces, si me llevan a prueba material, un cuchillo, un revólver, un documento, yo lo primero que puedo cuestionar es la autenticidad. ¿Cómo sabemos que esta prueba es justamente la prueba que se usa en el lugar del hecho? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el arma? Pero yo quiero usar un arma para mostrar al tribunal cuáles son las características del arma. ¿Qué puedo hacer? Un apoyo gráfico. Yo no estoy presentando el arma con la que se cometió el delito, pero estoy utilizando un apoyo gráfico para que el juez o el tribunal pueda visualizar cuáles eran las características del arma. El testigo me va a hablar del arma. El arma era una Versa 9 milímetros. Ay, mire, esta arma es una Versa 9 milímetros, sí, es parecida a la que usted describe, sí, esa es exactamente la misma arma. No es el arma del hecho, pero es de esas armas la que utiliza. Esto es un apoyo gráfico. No estoy diciendo que sea el elemento, la prueba material del delito. Estoy utilizando esto para graficarle al tribunal las características de la prueba, ¿sí? del arma utilizada. Entonces hay que distinguir la prueba material, que es lo que yo recupero en la escena del delito y que es parte del delito cometido, de un apoyo gráfico que yo puedo utilizar para ilustrar acerca de ese elemento de prueba. De exactitud, ¿sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, esto ocurre mucho con la fotografía o la filmación, y a veces tenemos las cámaras de seguridad que no tienen mucha nitidez. Que realmente ese video me demuestra que el que aparece en el video ahí sea tal persona, realmente se puede ver con claridad. Es una prueba que me da exactitud a mí o no me da. ¿Sí, doctor? Tengo una pregunta. ¿Sí? Respecto de la reconstrucción del hecho y la audiencia, ¿a dónde la tengo que pedir y a quién? En este momento de la audiencia de control yo la puedo ofrecer acá en este momento. Para la producción, luego la producción, como el que tiene que recibir la prueba en el tribunal de juicio, debería yo producirla en el momento del juicio. ¿Sí? Ahora, salvo que yo justifique que quiero un anticipo jurisdiccional de prueba, que otro juez la reciba, eso se documenta en video y luego el video se exhibe en el tribunal, porque si no, si es simplemente un acta, el tribunal no va a tener mediación con la prueba. ¿Y cómo la va a controlar la otra parte? ¿Sí? Se ha planteado el caso, perdón, justo ha habido un caso muy particular con el doctor Pablo Pellegrini, donde las partes le han planteado la posibilidad de hacer la reconstrucción del hecho en la audiencia de control, pero para que la haga él particularmente.
evidentemente luego ha resuelto él que en realidad la tenía que hacer después, pero él no sabía hasta qué punto disponer como anticipo jurisdiccional de prueba. Pero la discusión ahí es no el medio probatorio, sino el modo de producción. Si ellos lo quieren producir antes, se puede producir antes, pero la discusión se traslada al anticipo jurisdiccional de prueba. Hay que justificar por qué había que hacerlo. Lo habían pedido de esa manera, pero lo que pedían era que él básicamente realice y luego le pedían que él ordene que el juez de juicio realice esa. No, lo que va a hacer el doctor, que habría hecho el doctor Pereira en ese caso es admitir el elemento probatorio, el medio de prueba, admitirlo como medio de prueba y dejar establecido que el tribunal de juicio tiene que determinar el modo en que va a recibir la prueba, fijando el tribunal de juicio el día y la hora para la reconstrucción del hecho y el traslado o presencia del tribunal al momento que se lleve a cabo. Porque básicamente la reconstrucción del hecho es ir al lugar en un horario similar o parecido cuando la nocturnidad o la luz del día es un dato relevante, y ahí en el mismo lugar se despliegan las acciones o las conductas que están atribuidas para que el tribunal tenga una imagen directa acerca de cómo han sucedido los hechos. Esto no lo puede hacer el juez del control, sino hacer el juez del juicio. ¿Qué sentido tiene? Y si yo no lo filmo para que después se pueda ver, quiera leer un acta del tribunal de juicio, no tiene sentido esa prueba. ¿Cierto? Si fuera, por ejemplo, si hubiera pedido un seguimiento, en ese caso sí la puede producir ahí. Si eventualmente sí, porque es una prueba para resolver esa cuestión, entonces se puede producir en esa audiencia para resolver esa cuestión. Porque esa sí es una cuestión que la va a resolver el juez de la audiencia de control. Pero si es para que el tribunal de juicio tenga conocimiento, la única forma es que sea como anticipo jurisdiccional, que ese es otro tema que alguna vez tendríamos que hablar de qué son los anticipos jurisdiccionales, porque se lo desnaturalizan, se hacen acuerdos probatorios en vez de anticipos jurisdiccionales. El anticipo jurisdiccional de prueba es que una prueba se produce ante un juez que la recibe antes del juicio, pero como si fuera el juez del juicio. Se adelantan las condiciones del juicio al momento de la recepción de la prueba y es un juez el que la recibe. Y eso queda documentado de tal manera que luego el tribunal de juicio puede ver cómo se llevó a cabo. No alcanza un acta escrita, eso tiene que estar filmado para que el tribunal de juicio pueda ver eso. Si no, no tiene posibilidad de verlo y por ende no va a inmediación con la prueba. Ya es una inmediación medio particular el hecho de que la vea por video, ¿sí? Pero si no es así, no se podría. Los anticipos jurisdiccionales requieren que sí o sí haya un juez recibiendo la prueba. Y acá se evitan los anticipos jurisdiccionales, se hacen acuerdos, esa es otra mala práctica. Por lo menos no está bien y claro cómo se hace. Y ahí pierde la defensa en realidad. La defensa no debería permitir que se hagan anticipos jurisdiccionales sin intervención del juez. Doctor, una pregunta. Sí. Volviendo al tema. ¿Viste hincha independiente? No sé. No voy a decir nada. Sí, doctor, sí. Una preguntita. Volviendo al tema del médico, del secreto profesional que usted hablaba hace rato, ¿sí? Poniéndolo a ver en el lugar del médico y un juez justamente le puede ordenar al médico que... Lo puede relevar del secreto profesional. Lo puede relevar. Está previsto en la ley. Se puede relevar del secreto profesional. Y el médico no, por ejemplo, él no puede argumentar alguna defensa, si no me quiero meter en ningún problema. Hay obligaciones que tiene. Si un médico... A ver, el código dice en qué caso una persona está obligada a formular denuncia. Supongamos que la víctima del hecho sea un niño, niña, adolescente, y tiene la obligación. O sea, en la ley está resuelto esto, ¿sí? Y las discusiones se tienen que dar en el marco de la audiencia y el juez podrá atender o no los argumentos que dé que el día que sí corresponde y que el día que no corresponde. El hecho es que para que un juez resuelva no basta que uno vaya y pida. Y el problema es que la gente va y pide, pero no fundamenta el por qué. Y en las audiencias se discute sobre argumentaciones. Estas audiencias son básicamente argumentativas. Hay que llevar argumentos para discutir. Si no tienen argumentos, ¿de qué van a discutir? ¿Dónde está el debate? ¿Cuál es la contradicción? Entonces, si van, solamente piden, me pasó en una audiencia, no voy a decir quién, porque no importa, pero me dice, el agravio es porque se ha violado el derecho de defensa en juicio. Bien, doctor, ¿cómo se ha violado? Porque no se ha respetado la Constitución. Bueno, doctor, pero ¿cómo es que no se ha respetado la Constitución? Bueno, porque se le ha violado el derecho de defensa en juicio. Pero dígame concretamente cuál era el acto o la actividad que era violatoria. Y explíqueme por qué es violatoria y de qué ley. Eso es argumentar.
sino que estamos simplemente haciendo alusiones o referencia a citas dogmáticas o a expresiones abstractas, no me dice nada. Y nosotros argumentamos primero en base a hechos. Tomamos un hecho en particular y sobre ese hecho vamos a argumentar jurídicamente. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la litigación, no se argumenta correctamente. Y sigamos como se me está haciendo la hora. Testigos comunes. Es posible que la Fiscalía y la Defensa ofrezcan el mismo testigo. ¿Lo hacen? Ajá, ¿y quién examina y quién contraexamina? La regla es que examina a través de las reglas del examen directo el que ofrece el testigo. Si las dos partes lo ofrecen, ¿quién examina y quién contraexamina? Porque cambian las reglas del interrogatorio. ¿Cómo se hace? Y es fácil. Cada parte tiene que decir qué hecho quiere probar con el testimonio. Entonces, si yo le ofrezco al testigo Juan Pérez y él va a declarar sobre el hecho A, B y C, como yo lo estoy ofreciendo, yo lo examino sobre esos hechos y la otra parte lo contraexamina. Usted también lo ofrece, ¿qué hecho quiere probar? Bueno, yo quiero probar este hecho, bueno, sobre estos hechos que usted ofrece, que usted va a probar, sobre eso usted examina y la otra parte contraexamina. ¿Sí? Después, si ambas partes quieren que declare sobre el mismo hecho, yo ahí debería tener un acuerdo probatorio. ¿Sí? En principio. Quiere decir que los dos estamos de acuerdo sobre el mismo hecho, debería explorar ahí un acuerdo probatorio. Entonces, ¿dónde yo tengo prioridad para preguntar con la regla del examen directo? Cuando yo digo cuáles son los hechos que quiero probar. Entonces la otra parte va a controlar el testimonio sobre esos hechos. Esto pensando en que mucha gente ofrece testigos comunes. Ojo, porque en realidad es un ofrecimiento probatorio de mala calidad. Si el mismo testigo va a poder declarar para las dos partes, alguien está fallando en la elección del medio de prueba. ¿Sí? Ahora, excepcionalmente se puede dar que sepa cosas que le sirven a las dos partes. Pero esto debe ser muy excepcional, no debería haber testigos comunes. Un testigo de cargo difícilmente puede ser testigo de descargo. Pero excepcionalmente, si esto ocurriera y tuviera conocimiento de aspectos de los hechos que le sirven a la defensa y a la fiscalía, quien interroga de manera directa, quien hace el directo, es quien lo ofrezca con relación a determinados hechos y la otra parte controla. Luego, si ha ofrecido por otros hechos, sobre esos otros hechos va a interrogar el que lo ofrece y va a contraexaminar la otra parte. Esa debería ser la forma de gestionarlo. No lo dice el código, es la lógica de las reglas de litigación, básicamente, esto se deduce. Pero el dato es, no es buena prueba si puede declarar a favor de las dos partes. Ojo con ese testigo. Evidencia demostrativa, evidencia real y auxilio gráfico. Evidencia demostrativa era lo que yo decía, mostrar un arma parecida. ¿Sí? No es el arma, pero la muestro para que el tribunal vea que se trata de una igual que esta, esa es la evidencia demostrativa. La evidencia real es la que yo recupero en el lugar de los hechos, y los auxilios gráficos tienen que ver con la posibilidad de utilizar croquis, dibujos, planos, ¿sí? Fotos. No tengo un arma, tengo una foto, auxilio gráfico, muestro la foto. Bien, este material, si ustedes quieren, está a la venta. No, se lo dejo acá, chicos. Se lo dejo al doctor Tello para que ustedes puedan consultarlo, ¿sí? Ninguna de las cuestiones que se deciden en el marco de la audiencia de control de acusación es recurrible al artículo 264. Cumplo con esto de decir cuándo es recurrible. El código no permite que se recurra a nada de esta audiencia porque la idea es asegurar que una vez que se pasa esta etapa se vaya directamente a juicio. Es una norma que quiere garantizar la centralidad del juicio y evitar planteos dilatorios y que se dilate la realización del juicio. Entonces no permite impugnar nada, y si se quiere impugnar algo vale de reserva de impugnación una vez que sale la sentencia definitiva. ¿Sí? Ahora, el Tribunal de Impugnación de Concepción tiene un criterio que también sigue el de Capital, que es que si la decisión de lo que allí se ha resuelto causa gravamen irreparable que no es susceptible de ser reparado en el curso ulterior del proceso y afecta a garantías del imputado, excepcionalmente se puede abrir un recurso. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de esto? El artículo 3, inciso segundo,
última parte, la ley 91 del 19, que establece la competencia del Tribunal de Impugnación. Ahí dice que puede resolver los casos donde haya resoluciones que causen gravamen irreparable. O sea, la norma que la tienen que citar cuando van a pedir que se abra un recurso contra una decisión tomada en la audiencia de control. Donde hasta ahora sí se viene abriendo casi siempre, cuando la resolución ha rechazado una suspensión de juicio previo. Cuando rechazó una suspensión de juicio previo, entendemos que sí puede haber un gravamen irreparable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendo yo con la suspensión del juicio previo? Que no se haga el juicio. Si yo para apelar primero tengo que hacer juicio y que salga la sentencia y recién voy a apelar la suspensión del juicio, ¿qué sentido tendría? El juicio ya estaría hecho. ¿Se entiende? Por eso ahí habilitamos excepcionalmente, pero si no está bien fundado, no lo abrimos tampoco, ¿no? Hay casos donde había suspensión de juicio previo, estaba mal fundado, porque el tribunal no puede suplir lo que las partes no hagan. Yo no litigo, yo resuelvo. Las partes litigan, las partes tienen que dar los argumentos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, doctor. Pero no, es que hasta que termine el partido de Racing al mismo tiempo. Estamos haciendo el aguante y no viendo el partido, por eso. La exclusión probatoria en el caso de que se ha intentado en el control de acusación, en este caso particular se ha intentado en la etapa previa al control, no se hizo lugar, luego en el control tampoco se hizo lugar, y luego se ha intentado la exclusión probatoria en el debate oral. Bueno, sé que hay opiniones encontradas en los jueces, me gustaría saber la opinión. Es más en un caso que ha estado en el Tribunal de Impugnación también. ¿Sobre ese punto? Sí, así sobre un punto de debate. ¿Cuál es el caso? En realidad, no es Zamorano, creo que era me parece un robo agravado. Pero en realidad no fue un punto. Bueno, si quieres ya estamos terminando, ¿verdad? No ha sido un punto que haya estado en la impugnación en sí, en el escrito de impugnación, pero se lo ha introducido en el La cuestión es así: las exclusiones probatorias se basan en la violación de una garantía constitucional del imputado. Eso constituye un defecto absoluto. Los defectos absolutos, por ser absolutos, pueden ser planteados en cualquier etapa del proceso, bajo la forma de la nulidad que hace operar la exclusión probatoria. O sea que si el planteo iba orientado a que había una violación de garantía constitucional que constituye un defecto formal absoluto, bajo la forma de la nulidad se puede pedir la exclusión probatoria. En cualquier etapa. En el debate oral, ¿de qué manera? En cualquier etapa. Cuestión previa, porque Leticia Lorenzo, por ejemplo, dice, yo lo puedo intentar nuevamente en el debate oral, pero de otra manera, cuestionando la credibilidad, por ejemplo, de lo que ha ocurrido. Es que ahí el tema es, vos me decís que está resuelto. Yo te estoy diciendo que se puede plantear en cualquier etapa. Sí. Pero no termino mi análisis porque en el caso que vos planteás, ya se lo había planteado en la etapa preparatoria, en el intermedio, y en ambos casos había sido rechazada. Si había sido rechazada sobre esa cuestión, y esto quedó firme, una cuestión que no amerita un reexamen en principio. Ya está resuelto, está firme, y sobre eso no hay otra decisión posible. Por eso la sugerencia de Leticia es plantearlo en términos de credibilidad, diciendo, esta prueba es poco fiable por estas razones, y exponer ahí cuáles son las razones por las cuales yo venía diciendo que debe ser excluida. No ha sido excluida, pero todas esas razones por las que yo pretendía ser excluida, que no alcanzaban para la exclusión, le quitan fuerza o valor probatorio. Entonces yo lo que quiero es cuestionar el valor probatorio, más que la exclusión probatoria. Es una estrategia que la puedes pensar ahí. Sí, por supuesto. Igual, a ver, la solución que se ha dado del juez de juicio en ese momento ha sido lo siguiente. No le hago lugar, porque usted lo ha planteado justamente como una nulidad y exclusión probatoria. Y le aconsejó, más bien le dijo, acá le voy a citar a Leticia Lorenzo que le dice, usted sí lo podía introducir, yo no le estoy negando que usted no introduzca esto, pero de otra manera. Cuestionar la O sea, la solución ha estado correcta, digamos. Entiendo que sí, porque si hay una cuestión que está resuelta, firme, se ha excluido la supuesta ilegalidad al rechazarse el planteo, esa discusión no se puede reeditar. ¿Qué sentido tiene reeditar la misma discusión 100 veces? Ahora, yo puedo con esos mismos argumentos demostrar que el peso del valor probatorio no es contundente, que es una prueba de mala calidad. Entonces, bueno, yo pedir que en la valoración de la prueba se tengan en cuenta estas circunstancias que le quitan fiabilidad al medio de prueba.
No va a tener la contundencia que yo pretendería en una prueba que entra limpita, sin cuestionamiento. ¿Otras preguntas? Sí, doctora. En el caso que la Fiscalía no haga lugar al pedido de un oficio para poder incorporar pruebas en el proceso, ¿En qué momento? en la investigación, luego de la formalización de la acusación. Si la Fiscalía no le hace lugar, porque normalmente responde estamos abarrotados, solamente beneficia es que la defensa tiene la posibilidad de hacer su propia investigación. Eso le iba a decir. Pedimos directamente nosotros a las instituciones los oficios. Sí, Evidentemente. eventualmente sí. ¿Cómo? Está muy aceitado todavía por ahí. No, porque hay algunos organismos que no están de acuerdo o que no entienden que tienen la obligación de dar la información al defensor, porque esperan siempre el sello del tribunal. Entonces ustedes podrían hacer la nota dirigida al organismo, ir por obra, explicar que necesitan que a la par de ustedes firmen con un sello del tribunal que avale que ustedes son defensores acreditados en esa causa, para que quede constancia de que están interviniendo en la causa, citando el artículo, digamos. Diferente la defensa pública, que como organismo público, para el defensor privado es diferente, es más difícil. Pero uno está, es como que está ya demostrando una prueba en ese caso, ¿no? Sí, ¿qué pasa? No, por eso la idea es que puedas ir por obra. La prueba, Yo iría por la obra, pediría en base, ya te digo la palabra, doctora. Yo si soy el defensor, yo primero como pediría que el colegio le plantee a la corte un protocolo o reglamento para que los defensores particulares que requieran acreditar ante una institución pública o privada su condición de defensor en una causa puedan venir ante la OGA, en la OGA les certifique esa intervención y con esa intervención puedan hacer las peticiones de los organismos públicos o privados. Pero eso no está reglamentado y nadie lo ha hecho, pero se podría hacer. ¿Alguna certificación del colegio podría ser también? Podría ser, pero el colegio no tiene la gestión de los procesos. En cambio, la OGA sí tiene gestión del proceso y a la Fiscalía, como ustedes no están obligados a revelarle a la Fiscalía, digamos, qué pruebas están produciendo, lo haría yo directamente con OGA. Por eso me parece que ahí la Corte tiene facultades reglamentarias de cuestiones del código, pero alguien tiene que pedir esas reglamentaciones. Lo correcto sería que el colegio le plantee que para estos casos donde hay dificultad para que un abogado particular se dirija a un organismo público o privado y obtenga un informe, de qué manera la OGA podría intervenir en ese pedido con un sello, con una certificación, acreditando que el abogado X es abogado defensor en el marco de tal causa penal y está habilitado a solicitar los informes que pide a continuación. Y que firme a alguien por OGA o ponga un sello. Pero esto debería estar reglamentado en un protocolo o en un reglamento que apruebe por acordada la Corte. Y el que debería pedir eso es el colegio, me parece. Si no, ustedes no tienen forma de demostrar que son abogados de una causa. Y si ustedes no le quieren decir a la Fiscalía cuál es la prueba, no están obligados a revelar su prueba, ¿cómo hacen para demostrarle a, qué sé yo, a Renta que ustedes son abogados defensores de Juan Pérez y tienen tal informe? No le van a dar. Necesitan algo que acredite eso. El otro día, doctor, el otro día encontró las pruebas del BIP del aeropuerto. Del BIP del aeropuerto encontró cuando volvimos de Chile. Pero no tenemos su compañero en la diplomatura en Chile, por eso de casualidad encontró la foto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una sugerencia nada más para los abogados privados, de defensa privada. Yo cuando era defensora privada venía al colegio, hacía la nota, ponía en los datos de la causa, el número de legajo, juez interviniente, unidad fiscal interviniente, y el doctor Fara, que en aquel entonces era presidente del colegio de abogados, me ponía la firma y el sello del colegio de abogados, y después iba a pedir los informes y me lo daban. No tenía problema. Ahí lo que el colegio puede certificar que es un abogado matriculado en el ejercicio de la profesión. Por ahí quizás no pueda certificar que esté trabajando en la causa, pero si a la institución le sirve ya que esté acreditado de que es abogado en el ejercicio, y con ese informe que dan, está perfecto. En el hospital de Concepción me lo daban, en el de Famayá también historias clínicas, en el hospital de Alberti también me daban historias clínicas. Bueno, ese es un dato importante. Si en la práctica el colegio, por el solo hecho de certificar que son
abogados en el ejercicio de la profesión ya los habilita, está muy bueno hablar con el colegio. Y si no, ya le tendría que pedir que haga un protocolo de la corte que diga que el abogado debe dar esa certificación, no como abogado, sino como abogado defensor en la causa. El Montero lo hace, solo le presenta un escrito a Boca para que inicie un oficio, Silvia, en este caso sí, al hospital de Famaya o a alguna institución y automáticamente lo mandaban. Y Muy bueno el dato. Silvia tiene una experiencia así. Bueno, ahí tiene. Eso es lo bueno de esta actividad, que uno a veces puede compartir la experiencia y sirve. Ya saben que hay un precedente, lo pueden citar, lo pueden preguntar a la doctora con quién ha trabajado ese tema ahí en la obra. Bueno, si no hay más preguntas, la próxima semana yo les cuento para que se preparen.